Buenas noches, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga. Nos encontramos ya a martes de Pasión, después de vivir un fin de semana pleno de actividad cofradiera, destacando la celebración del tradicional pregón de la Semana Santa, las procesiones de vísperas y los traslados, que sirven de preludio a las grandes jornadas conmemorativas de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos podido contemplar a varias dolorosas presidiendo sus tronos procesionales. Entre ellas, pues, se encuentra nuestra Madre y Señora de la Merced, que estamos viendo aquí en las pantallas, vestida por Javier Nieto, dolorosa del Domingo de Ramos, titular de la Cofradía de la Humildad. La Virgen de Dolores y Esperanza, titular de la Cofradía de Humildad y Paciencia, vestida por Francisco Navarro. Porta la dolorosa el manto cedido por la Congregación de Mena. Nuestra Señora de la Salud, dolorosa del Domingo de Ramos, vestida también por Javier Nieto. Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, titular de la Cofradía de la Crucifixión, vestida por vez primera por Francisco Garbí. Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, titular de la Cofradía de los Estudiantes, ataviada por Guillermo Briales. María Santísima de Nueva Esperanza, titular de la Cofradía de Nueva Málaga, ataviada por Francisco Navarro. María Santísima de Gracia, titular de la Cofradía del Rescate. Ha llamado mucho la atención la disposición de las manos implorantes en esta dolorosa, por vez primera. Aquí luce ataviada por Israel Cornejo. María Santísima de la Estrella, titular de la Cofradía de la Humillación, que luce aquí ataviada por Alejandro Guerrero. María Santísima de la Paloma, titular de la Cofradía de la Puente del Cedrón, que luce aquí esplendorosa, ataviada por Guillermo Briales. El dulce nombre de Jesús Nazareno del Paso, que este año no luce la tradicional túnica bordada, sino que va con la túnica de tergal morada lisa. Y cerrando ya este repaso por las dolorosas ataviada ya para la Semana Santa, María Santísima de la Esperanza, ataviada por Juan Francisco Leiva. Y sin mayor dilación vamos a desarrollar en el programa de hoy una tertulia balance de este fin de semana pródigo en procesiones de vísperas, en traslado y en el pregón de la Semana Santa. Para ello contamos con nuestros contertulios habituales. Juan Francisco Leiva, buenas noches. Buenas noches. Alejandro Postigo, buenas noches. Muy buenas noches. Y aquí tenemos a Iván Chamizo, que también va a estar aquí para contarnos las previsiones meteorológicas para los días de Semana Santa. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bueno, antes de nada, me gustaría saber vuestra opinión sobre el pregón de la Semana Santa que pronunció en el Teatro Cervantes don José Ferrari, deán de la Santa Iglesia Catedral. Juan Francisco. José Manuel. José Manuel, perdón. Un pregón de un sacerdote siempre tiene el valor añadido del interés porque es un sacerdote. Siempre un pregón con un plus religioso. Será un pregón para leer tranquilamente, para meditar, para analizar. Yo todavía no he tenido la suerte de escucharlo
y el tiempo dirá. Ya cuando salgamos de la vorágine de la Semana Santa, pues yo creo que habrá que paladearlo y leerlo tranquilamente. Esa es la clave, yo creo que hasta después de Semana Santa no vamos a tener tiempo un poco de digerirlo un poco. Es cierto que yo no lo he podido leer tampoco, pero a mí en sí no me ha gustado la elección de Ferrari como pregonero de nuestra Semana Santa. Creo que ha sido un error entregar al deán de la catedral, que en tantas ocasiones nos ha puesto tantas trabas para ciertos aspectos en la catedral. Para mi gusto no ha sido lógico. Yo los comentarios así que he visto así como más habituales han sido sobre todo lo que es la duración del pregón, que quizás fue demasiado largo, duró unas 2 horas y cuarto, y después quizás que fue muy monótono en la disertación, ¿no? Que quizás no tuvo esas alzas y bajas, ¿no? Que a lo mejor un texto de un pregón, tan pues característico de un pregón. Exactamente. Claro, y es que dar un pregón también tiene que ser muy complicado. Sí, yo no, sí, yo sí, no me sí. podría poner en la situación, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque al final mantener la atención durante tanto tiempo, estamos hablando de más de 2 horas, eso es Sí. ardua tarea, ¿eh? Quizá un pregón, como ha dicho Leiva, más bien para leer, quizá leyendo el texto del pregón puedes sacarle cosas que a lo mejor en el texto leído a lo mejor pues no te dice tanto, ¿no? Fue muy interesante la entrevista que tuviste el otro día con los 4 pregoneros, de los cuales 2 eran sacerdotes. Sacerdote, Es exactamente. decir, realmente llama la atención a la hora de escoger hombres, mujeres y sacerdotes, no sacerdotes, políticos, cofrades, etcétera, 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 cómo va ese abanico, va variando de un año para otro. Será un texto que hay que leer, que habrá que paladear, tanto en su parte teológica como en su parte cofrade, porque estamos hablando de un sacerdote cofrade. Y quiero que os mojéis. ¿A quién os gustaría ver de pregonero en los próximos años? Decidme 2 personas. Pues 2 personas, pues yo te lo digo, yo me mojo, ¿eh? Sí, Totalmente. mójate. Pues mira, Eduardo Nieto, por ejemplo, Eduardo Nieto sería un magnífico pregonero como hombre, ¿no? Y ahora, vamos a decir una mujer, pues Rocío Moltó o Paloma Artola, por ejemplo. Hombres, mujeres, hay una generación que está entrando ahí que, bueno, que me he mojado. Sí, te has mojado. Alejandro. A mí de hombre me gustaría Juan Rosén. Fíjate, Sí. creo que ha sido siempre una persona muy importante para entender la Semana Santa y que creo que él nos puede dar una perspectiva muy interesante, sobre todo diferente y aburrido no sería el pregón de Juan Rosén. Y si fuera mujer, Raquel Espejo, me encantaría. Perdona, y una tercera, Ana Medina. Ana Medina también, es decir, hay un abanico de mujeres que yo creo que nos va a sorprender en los próximos años. Yo me mojo también, me gustaría que algún año pues diera el pregón Alejandro Cerezo, hermano Hombre. mayor de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, un hermano mayor joven que puede dar un pregón Sería un gran pregonero. bastante interesante, la verdad. Bueno, y ya haciendo un balance de esta jornada de traslados que hemos tenido desde el jueves, que empezamos con humildad y paciencia, el viernes estudiantes, crucifixión y bueno, el sábado con la cena y la gran jornada del domingo de pasión. ¿Qué balance hacéis de esta jornada de traslados? Bueno, sin duda ha sido un poco histórico porque es verdad que yo no recuerdo un inicio de traslados tan temprano porque esta vez se ha adelantado un día antes, ¿no? Parece que cada vez vamos más adelantando los traslados. Ha sido interesante, yo creo que ha sido una apuesta ganador por parte de la Cofradía de Humildad y Paciencia, que lo único que falta es que se asiente un poco la jornada. Es un fin de semana muy intenso para el cofrade porque al final un domingo de traslado es tan bonito en la ciudad, pero no se nos puede quedar atrás el traslado de la cena, ese viernes de traslado, entonces es un fin de semana muy bonito. En Miraflores daros cuenta que el jueves se traslada la Virgen de Esperanza y Refugio, el viernes salió el Cristo de la Sede y el sábado salió Esperanza y Refugio en procesión, es decir, son realmente 3 días De procesiones. Y es curioso cómo, retomando lo del pregón de Semana Santa, coincide con 4 procesiones en la calle. 4, que es una declaración de principio en muchos casos. Claro, y yo he estado comentando antes de ese inicio que se ha adelantado de viernes a jueves, el inicio de los traslados, pero es que antes estábamos comentando que yo no recuerdo un sábado de pregón con tantas procesiones de víspera, Sí. porque normalmente estaba el asilo y Mangas Verdes cuando salía, Sí, sí. pero luego ahora se han añadido las lanzas, se han añadido la llaga en el hombro y este año la incorporación del Nazareno de la Salud. Han pasado del sábado de pasión, han adelantado una semana, se van al día del pregón y es un día para el cofrade que lo quiere ver todo es complicado porque tienes 3 procesiones en la zona norte de la ciudad, Claro. lanza, asilo, Todas muy cerca. todas cercanas, puedes pivotando,
y Nazarenos de la Llaga en el Hombro, otra de las grandes novedades, de las grandes sorpresas de esta Semana Santa. Y para mí la mayor maravilla, la mayor emoción de este año es ver pasar por la puerta de mi casa Nazareno de la Salud. el Nazareno de la Salud, que es el complemento a Lágrimas del Carmen. Y además complemento a complemento. Y cómo ha sorprendido y cómo hablaba con sus responsables, cómo se reivindica el Cotolengo, Sí. como lugar que, bien sabe Ale que hemos hablado, que va a variar ese entorno urbanístico en los próximos años, allí aquello va a estar Aquello va a cambiar irreconocible. mucho. ¿Ha sido la gran sorpresa el Nazareno de la Salud? Totalmente. Yo tenía muy pocas expectativas, perdonad, pero yo tenía pocas expectativas por la salida del Nazareno de la Salud. Y para mi gusto, y hablando en claro, a mí me ha dado un guantazo en toda la cara. Creo que han hecho una salida más que digna para ser el primer año. Y uno se da cuenta de lo bien que ha hecho las cosas cuando lo está viendo y dice, leche, parece que llevan procesionando 3 o 4 años. Y esa es la sensación que yo me he llevado. Hay un pozo cofrade de gente de iglesias y de otras cofradías. Hubo momentos, porque daros cuenta, salir de un tinglao nunca es fácil, salir de un entorno que está casi en ruinas, como es la parte de atrás del bulto, pero es decir, la entrada en el parque de Huelin, yo la defino de histórica. Es decir, aquello fue apoteósico. Y después el contraste de entrar por la zona de Echevarría de Huelin, Jardín de la Abadía. Pasar justamente no, por al lado entorno, del paseo marítimo fue también una estampa claro. muy bonita. ¿Y la foto de Dan? Porque fue la foto de Dan con el monumento al marengo que parecía un cirineo, Eso fue realmente tremendo. curioso, ¿no? A mí me gustó mucho. Y otra cosa que me gustaría reseñar del Nazareno de la Salud fueron las túnicas nazarenas. Ese color bugambilla, cardenalicio, muy bonita. Aporta nuevo, igual que aportan las túnicas del crucificado de la SED. Ese También son muy bonitas. Ese azul tan... parecía que estaba todo inventado en colores, pues no, ¿eh? No, es como un azul, era un azul raro, bonito, pero raro. Y por el contraste, una de cal y una de arena, las del sol, que para mi gusto un ruán bastante malo. Está chocado, ¿no? Sí, hay ruán y ruán. Aquí en Málaga no tenemos muchos ruanes, pero De tenemos... todas los maneras, la San túnica Juan. de Ruán sigue sin comprender la gran parte del pueblo malagueño, ¿no? Claro, pero es que hay ruán y ruán. Acuérdate de los comentarios que escuchamos allí viendo a la Virgen del Sol, acuérdate. Sí, sí. Bueno, y también hay que acordarse, lógicamente, del Nazareno de la Llaga en el Hombro. Sí. La apuesta tan... Una nueva imagen. con tanto rigor que se hace desde allí. Daros cuenta, otra parroquia con 2 grupos parroquiales, igual que la del Santo Ángel, la de la Trinidad, y lo bien que se está trabajando con ese Cristo ya definitivo y con esa aportación que es un nazareno bajo palio. Sí, y Y realmente, una feligresía como una víspera aporta. complicada, porque estamos hablando de un barrio que, aunque sea populoso, no es un barrio tampoco muy allá, porque al final en el barrio tiran los que tiran y es complicado encontrar su hueco allí. Yo creo que la Llaga en el Hombro lo va haciendo Y el poco a poco. cuidado de las túnicas nazarenas, del cortejo, es para quitarse sombrero. Y en la hermandad, bueno, en el grupo de las lanzas, ¿habéis notado el cambio de irse de la iglesia de la Purísima de Gamarra a la capilla callejera? Yo quizá lo vi en un entorno no el mejor, porque claro, pivotando entre todos los cortejos, lo vi en la zona del Colegio de la Purísima y allí realmente había poca gente. El trono muy digno, los nazarenos, la puesta en escena. También pero estrenos de nazarenos, por estrenos de cierto. nazarenos también, que es algo que en otras capitales andaluzas siempre llama Sí, la atención, choca, ¿no? choca. De que haya nazarenos en Cuaresma. Sí, sí. Realmente aquí lo tenemos totalmente asimilado. Más en asociaciones, que no son Claro, hermandades. es que eso es lo que más constituidas. choca. Al final la túnica de nazareno deben de ser para los hermanos de unas hermandades, Sí, ¿no? sí, sí. No para asociaciones civiles, pero bueno, eso ya es... Las lanzas, camisa once varas. lo que es una pena, entre comillas, es que un grupo parroquial haya bajado de categoría Sí, y y sea ahora este- una una- asociación. exactamente. Yo creo que eso en los próximos años tendrá que tener una solución. A mí lo que no me ha gustado de las lanzas de este año ha sido que yo creo que era el contraste. Era una diferenciación sobre todo con el asilo, ¿no? Que es la gran populosa del día, un repertorio y una alegría, una algarabía. Y las lanzas era, El por decirlo así, el contrapunto, contrapunto total. Y en cambio yo este año, claro, yo la vi en la salida. Y la vi saliendo con Soleádame la mano, es decir, dentro de lo que cabe en su estilo, pero justo después vino el Día del Señor y encima con movimiento en el trono. Entonces, Te chocó. era un poco chocante, pero es que luego siguieron con procesión en Semana Santa en Sevilla, entonces Unas mezclas, Y mezclas. eran y unas el- mezclas que para mi gusto no estuvieron Y el del asilo, todo- como estamos ya acostumbrados a que lo hagan bien, no Sí, por eso claro. vamos a decir, y recordarnos que han bendecido un retablo cerámico Cerámico. maravilloso del submarino del asilo, también en un tinglao, que eso algún año habrá que darle alguna solución, un tinglao
entre bloques de 14 plantas. Es decir, yo venía con unos amigos de fuera y les decía, esta es la Semana Santa viva. Sí. Quizás yo creo que el grupo del asilo hoy por hoy es el que mejor ejemplifica la unión de una asociación con un barrio. Totalmente. Sí. Y luego yo creo que han sabido muy bien captar lo que es ser una víspera, y Sí. es atraer a la gente. Exacto. Y creo que lo están haciendo muy bien, porque de los cortejos nazarenos más numerosos de las vísperas y de los hermanos más numerosos, que ya han conseguido más de 800 hermanos. ¿Qué víspera en la ciudad? E San incluso Andrés. agrupadas. Yo creo que hay pocas. Hay poquitas. que San Andrés tengan eso. sería la... San Andrés y poca más. Y las hermandades. Y pasando al análisis de los traslados que habéis visto en esta jornada, de jueves a domingo, ¿qué os ha llamado la atención? Está claro que hay dos focos fundamentales. Está todo lo del centro y después está Mediadora. Nos hemos quedado como el único traslado. Claro que Mediadora se ha quedado fuera con- del circuito. Con nuestro público, a lo mejor es curioso, es público menos cofrade, es el público que vive en el entorno carretera de Cádiz, que de pronto escucha la banda de Churriana, el acompañamiento musical que lleva el Cristo con su túnica nueva, con su posición tan original. Es un contraste tremendo entre lo que puedes ver en el centro, cruzando el puente de los alemanes, las maravillosas imágenes del huerto, gitano, pollinica, etcétera, etcétera, y nosotros que somos el complemento El contraste total. en la otra ciudad. A ver, yo creo que, por ejemplo, me voy a centrar yo ahora en el viernes. Creo que este año se han ido perfilando un poquito más los horarios. Yo como cofrade, que me gusta verlo todo, pues el año pasado fue horrible porque coincidía todo. Todo prácticamente era a la misma hora y tenías que estar viéndolo en la casa, que oye, se ve muy bien también, pero es diferente. Y entonces, pues yo personalmente creo que hay que todavía ajustar un poquito más los horarios de ese viernes de traslado. Ahí se ve tu prendimiento, Y Alejandro. en el domingo, pues yo que voy a hablar, mirad, ahí tenéis al Señor del Prendimiento y a Gran Perdón, que bueno, siempre que están en la calle, pues una ¿Qué alegría. balance haces del traslado de tu hermandad? Hombre, yo es que con ellos no soy yo... No eres objetivo, ¿no? No soy objetivo, no, me es imposible. Indiscutiblemente yo creo que es quizá el traslado más popular de este fin de semana. Por supuesto, pero también es porque yo creo que la Cofradía del Prendimiento Este es y una el de los cofradía- gitanos, el de la columna. Es una cofradía muy populosa, somos una cofradía muy populosa. Creo que el Prendimiento tenemos algo muy bueno y es que no tenemos complejos. Somos Sí. el Prendimiento. Sí. Le gusta a quien le Y gusta, hay tenéis el gente que le cariño de la gusta y hay gente, gente que no, y yo el ahí no me voy a cariño, meter. y el Pero cariño. nosotros somos el Prendimiento. Pero concita Claro, la gente la le voluntad encanta. de los malagueños, porque ahí Claro. está la respuesta de... Y la claro visita que al sí. centro hospitalario, que es Hombre. una declaración de principio. Es Como que el cautivo aquello el es algo sábado. impresionante. Yo creo que la gente todavía no es consciente, porque claro, estamos hablando de un centro de salud mental y es bastante chocante cuando va subiendo la famosa cuesta de las hermanas hospitalarias, ¿no? Y vas viendo todos esos enfermos que se van acercando a ver a los titulares. Hay algunos incluso que nos van pidiendo estampitas, ¿no? Y es algo bastante bonito, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes momentos del domingo de traslado, sobre todo para el cofrade del Prendimiento. Un traslado que también podríamos calificar como que no tiene nada que ver con el resto es el de la archicofradía del huerto, ¿no? Eso es una delicatese. contraste. Sí. Esos pies del Señor arrodillado, la Virgen mirando al cielo. Que las imágenes vayan en dos andas separadas. Tiene un aire también al de Mediadora. Sí. Yo creo que anditas pequeñas. Hay dos formatos de traslado: el del Prendimiento con las dos imágenes juntas, o el de anditas separadas, como sería el del huerto. Capilla musical, Capilla sin bandas de musical, música. y sobre todo el recorrido, porque los traslados tienen una característica que es pasar por calles o por entornos que son imposibles en Semana Santa. Lo Claro. hace el Prendimiento, que hace en la zona norte de Capuchino, o el huerto, que no va al lugar más bonito donde está su casa de hermandad, pero sí hace bonito ese traslado por el puente de los alemanes o pasando frente a los retalos cerámicos de la Me de la llamó Esperanza. mucho la atención del huerto, el cortejo, la conformación del cortejo, y me dio alegría ver que había 4 exhermanos mayores que iban con su cirio delante de la Virgen de la Concepción. Así es como debería de Así ser, como ¿no? debe de ser. Además, Así es como debería. gente mayor y gente joven, porque después en el resto de traslados vi quizás demasiada, que me encanta que vaya gente joven en los cortejos, pero echaba un poco también en falta gente un poquito más mayor, también un contraste Sí, de Hay gente que, yo lo voy a decir, hay gente que va de muy devota y luego le cuesta coger un cirio en su Exactamente. hermandad. Parece que quema el cirio, ¿verdad? Sí, parece, hombre, quema, si te Sí, cae pero una gota que- te quema, pero que no va a pasar nada, hijo mío, te la quita y ya está. También No iba, hay problema. también iba gente mayor también en la columna también. Sí. Vi un grupo también bastante bueno de personas. Y después un cortejo que especialmente vi un poco lento, el de Fusionada. Sí. En su Fusionada, tónica.
demasiado funcionaba lento. Demasiado en su Demasiado Bueno, y ahí lento. estamos viendo el crucificado de la sangre, otro Sí, clásico, hombre, otro de la clásico. mañana del domingo, el encuentro con la piedad. Con la Piedad. Muy bonito ese encuentro, es muy bonito. Ahí hay una estampa de la Virgen de la Piedad en la calle Cabello, con los balcones de geranio, que parecía otra estampa, parecía Total. una Málaga Además, de los años 50. La piedad es curioso que es el único traslado que los portadores, en este caso mujeres, llevan túnica. Sí, sí, sí. Siempre me ha llamado la atención. También me llamó mucho la atención la Virgen de Consolación y Lágrimas, que la estamos viendo ahora en estas imágenes, que portaba el antiguo manto de procesión. Y yo tenía miedo porque cuando se lo vi, claro, la hermandad subió la fotografía, pero claro, subió la fotografía desde el frontal Sí, de la sí, sí. Virgen, y yo decía, uy, este Sí, sí, manto, pero ¿cómo no- lo habrán pero hecho? le quedó muy Y bien. le hicieron un recogido muy bonito Sí, al sí. manto, muy bien solucionado, Sí, sí, le sí. quedaba muy bonito. Ve, un manto muy bueno que se Muy le puede bueno, sacar claro, mucho por partido, supuesto. como ahora ha sacado Humildad y Paciencia con el antiguo de, Y de una la cosa- Soledad tenerlo Divina. guardado. Una cosa que hemos hablado antes fuera de micrófono es la importancia de que durante esta semana las casas hermandad estén abiertas Total. muchas horas para que la imagen no quede secuestrada. Se en la está casa viendo hermandad. este Se año- está Está viendo viendo. poco a poco. Se está Sí, sí, viendo. sí. Que Y- luego son días muy disfrutables porque son días de capilleo muy bonitos en la ciudad y te va dando tu paseíto por la ciudad. Humildad Oye, y vamos a ver paciencia, esta ayer cofradía, vamos estaba a ver la esta. puerta y está abierta de par en par, Sí. de par en par, como si fueran a salir los tronos, creo que entre las 7 y las 9, con todo el barrio allí sentado en aquella placita. Es una declaración de principio que las casas de hermandad estén abiertas. Sí, con las claro. imágenes se comprende que se tarda a lo mejor un día en prepararlas y tal, pero que si los traslados son tan pronto, las casas de hermandad, como le explicamos a los niños en los colegios, sean una proyección de las parroquias. Claro. Yo quería preguntarte una cosa. Y es que yo soy de los que piensa que Mediadora debería de cambiar el día de traslado. Sí, Se ha quedado descolocada. Claro. La opción sería adelantarlo. A lo mejor el jueves con humildad y paciencia sería... Yo creo que sería lo lógico ponerlo con humildad y Sí, paciencia, sí, además no pilla muy realmente- lejos. Nos quedan 3 minutos de tertulia y me gustaría, ya que está aquí nuestro invitado Iván, que nos haga ya pues ese adelanto meteorológico para estos días últimos de la Semana de Pasión y el comienzo de nuestra Semana Santa. Sí, pues bueno, esta es la situación meteorológica para los primeros días de la Semana Santa. Va a venir iniciada por la borrasca Olivier. Es una borrasca de alto impacto nombrada por la EMET y que afectará a la provincia de Málaga a partir de este próximo jueves. Este próximo jueves, el jueves de Pasión, el día será con mucho polvo en suspensión. Vamos a tener una alta concentración de polvo en suspensión y pueden caer alguna llovizna ligera, es decir, todo lo que caiga el jueves puede venir acompañado de barro, pero con mucho 3 o 4 gotas. Luego el viernes de Dolores, de madrugada pueden caer algunos chubascos, pero en principio el viernes de Dolores se salva hasta por la noche. A partir de la noche del viernes de Dolores puede que entre una línea de tormentas por la costa malagueña que puede traer bastante lluvia acompañada, como hemos comentado, de tormentas, y es la que puede afectar un poco, sobre todo la madrugada del sábado de Pasión y el sábado de Pasión por la mañana. El sábado de Pasión por la mañana, aunque ya cada vez con más incertidumbre conforme avanzamos los días, el sábado de Pasión a partir de mediodía empezaría a haber un poquito de menos probabilidad, ¿eh? Por el sábado de Pasión por la tarde puede haber ahí una tregua. Y el domingo de Ramos, es cierto que en este día la probabilidad alta de lluvias aumenta y bastante, ¿eh? A partir del mediodía y primeras horas de la tarde. Es una situación más de chubascos tormentosos, es decir, chubascos tormentosos, incluso en algunos puntos acompañados de granizo, de tormenta, de sol, pero no cae en todos los puntos, es decir, es de una distribución irregular, es decir, no en todos los puntos. Entonces hay que ir viendo más con el radar y satélite poco a poco, día a día, ir viendo dónde se forman las nubes y dónde van descargando esos chubascos. ¿Y esa inestabilidad hasta cuándo se tiene previsto que pueda durar? Pues en principio hasta el miércoles santo. El lunes santo parece que ahí puede bajar un poquito la probabilidad de lluvia, pero a partir del lunes santo por la noche se nos acercaría una nueva borrasca desde Galicia, con lo cual esto ya con más incertidumbre. El martes santo y el miércoles santo serían jornadas de lluvia, especialmente el martes santo. Y ya a partir del miércoles santo a última hora empezaría a entrar un poquito el anticiclón por el sur de la península, así que puede que la segunda parte de la mitad de la Semana Santa, la segunda mitad, jueves y viernes santo, sí pueda ser un poquito más estable. Entonces va a ser una Semana Santa de estar pendiente del tiempo, ¿no? Exactamente, sobre todo, como ya hemos comentado, ¿no? Radar, satélite, va a ser una Semana Santa de ir viendo minuto a minuto, como he comentado, pero en principio, viernes de Dolores y sábado de Pasión da una tregua por las tardes. Ahora el domingo de Ramos es cuando aumenta la probabilidad, sobre todo a partir, como hemos comentado, de mediodía en adelante, hasta la tarde-noche. Eso sí, la noche del domingo de Ramos, ahí podría existir una tregua.
Pues nada, pues estaremos pendientes de todos los pronósticos que nos vaya dando la EMET, ¿no? Y esperemos que estos días primeros de la Semana Santa pues se puedan librar, ya que el año pasado tuvimos ese comienzo tan nefasto, ¿no? Pues que por lo menos, yo sé que hay muchas hermandades que ya están haciendo sus planes, ¿no?, alternativos de recorrido y de cambio de horario, preveyendo alguna inestabilidad meteorológica. Alejandro, yo esta mañana en mi trabajo le decía a un compañero de trabajo, la grandeza de las procesiones incluye que se puedan suspender por la lluvia. Claro. Esa es parte de su grandeza. Y ahí está. Bueno, pues os agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros, os deseo una feliz Semana Santa y que el tiempo, pues eso, no sea benévolo, por lo menos. Muchas gracias. En esta segunda parte del programa le vamos a ofrecer un amplio reportaje donde analizaremos el contexto devocional, artístico, histórico y antropológico de la Archicofradía del Socorro de Antequera, de la mano de nuestro historiador de cabecera, Antonio Rafael Fernández Paradas. Con este reportaje me despido de todos ustedes y les emplazo a nuestra nueva cita de Sentir Cofrade del próximo jueves, última antes del comienzo de nuestra Semana Santa. Hasta entonces, sean felices y muy buenas noches. Vuelve a sentir toda la fuerza. Vuelve la Liga Hypermotion. Únete a los mejores con PTV Telecom y disfruta de Zappy+, AMC Select y Mezzo por solo 4,95 € al mes. Llama ya al 1650 e infórmate. La Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, noticias, entrevistas, opinión, imágenes de los titulares de nuestras cofradías. Al comprarla, reciba gratis un libro de la colección Saeta, Libros Cofrades, ya en su kiosco. Revista La Saeta, Semana Santa de Málaga. Richard Crawford vuelve a colgarse la mochila para llevarte a conocer nuevos y exclusivos destinos. Impresionante cenar aquí. Que dejarán una gran huella en ti sin que tú dejes ninguna huella en ellos. Me acompañan algunas amigas. Sigue aprendiendo cómo otra forma de viajar por el mundo no solo es posible, sino sostenible. Soy un agricultor. Viajando sin dejar huella, segunda temporada. En Buen Viaje, el canal que te lleva más lejos. Will Smith en estado puro. Acción y risas explosivas. Gamberradas a toda pastilla. Lágrimas tiernas y besitos dulzones. Hasta podría hacer de mejor padre del año. Papá. Bad boys, what you gonna do? Bueno, casi. En abril, nuestra estrella es Will Smith. El domingo. Ha dicho el domingo, ¿no? Todos los domingos en Canal Hollywood. ¿Ustedes dirán? A mediodía, alegría. ¿Has oído? Este mes, las sobremesas de Somos se llenan de humor, ternura y desparpajo. ¿Cómo? Con una de nuestras caras más familiares. ¿Quién es? Servidora. Una actriz con una carrera tan extensa como excepcional. Bueno. Y un carisma incontestable. Muchas gracias. Liz Taylor y yo, las abuelas más guapas del mundo. De lunes a viernes, Florinda Chico es el rostro de Somos. Nos encontramos en la Plaza del Portichuelo, sede de la Cofradía del Socorro de Antequera. Y Antonio, ¿qué contexto histórico podríamos señalar de esta hermandad del Socorro? Alejandro, muy buenas tardes, feliz Cuaresma para todos nuestros espectadores. En esta inminente Semana Santa que está a punto de llegar, Sentir Cofrade ha venido de tu mano a la ciudad antequera
para explicar un poco qué pasa al otro lado del Torcal, ¿no? ¿Por qué hemos escogido este sitio? En un sitio particular vamos a aplicar un concepto que este es el portichuelo, el pórtico hacia el cielo, y esta idea va a ser un poco el leitmotiv de el rato que vamos a pasar en Santa María de Jesús. ¿Por qué este sitio es importante, no? La ciudad antequera tenemos que considerarla como un sitio particular autárquico, es decir, es un sitio donde por circunstancias varias se han ido acumulando patrimonio. Tenemos un contexto patrimonial prácticamente desde el Paleolítico o desde la prehistoria hasta la actualidad. Conservamos restos de prácticamente todas las épocas, es decir, de época paleolítica, época romana, época islámica, tenemos algo de nazarí también en un periodo más tardío, tenemos por supuesto todo lo que es Renacimiento, Barroco, siglo XVIII, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, después tenemos que sumar dos conceptos importantes. En Antequera, el 12 de mayo del 31 no llegó, con lo cual estamos en una ciudad que se conserva prácticamente el 80% de todo el patrimonio de la provincia de Málaga, está concentrado en la población de Antequera, que junto con Archidona fueron los únicos dos sitios donde el 12 de mayo del 31 no se atacaron el patrimonio, no se atacaron las iglesias. Esa idea siempre será importante porque aquí está todo. Conservamos las iglesias con sus ajuares completos, tenemos las cofradías intactas con sus ajuares completos, pero es que después tenemos un archivo documental que se conservan las series documentales desde el siglo XVI. En esta idea que estamos exponiendo, claro, es difícil encontrar en la provincia de Málaga un sitio donde se conserve tanto patrimonio, tanto cívico, cultural, como religioso y cofrade. Y por eso hemos elegido como de manera representativa para explicar la cofradía de arriba, la archicofradía de arriba, en contraposición de la archicofradía de abajo. Ya tendremos oportunidad de hablar de estas cuestiones. Es uno de los epicentros devocionales del centro de Andalucía. Y lo decimos con propiedad porque aquí la Virgen del Socorro fue uno de los grandes iconos devocionales y sigue siendo uno de los grandes iconos devocionales de la Semana Santa de Andalucía y del centro de Andalucía. No en vano, cuando hablemos de la imagen mariana titular de la cofradía, estaremos hablando de una de las imágenes más antiguas devocionales de España. Es decir, que no es cualquier cuestión, ¿no? Dentro de las imágenes del siglo XVI, es una de las más antiguas, por supuesto, de Andalucía, y en ese contexto de las obras documentadas, veremos que también es la más importante. La archicofradía de arriba atesora un vastísimo patrimonio. Uno de los rasgos de la ciudad de Antequera es su particular contexto religioso, ¿no, Antonio? Tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Antequera, en esa rica historia que tiene, ha pasado por muchas cuestiones, ¿no? Pero quizás desde la época moderna o desde el final del medievo, por supuesto, la configuración religiosa es totalmente indispensable para comprender el ideario histórico-artístico de esta ciudad, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ciudad se toma en 1410. A simple vista el dato parece una tontería, pero claro, Málaga se toma en 1487, pero es que Archidona se toma en torno a después de los años 50, es decir, Antequera pasó en un siglo de ser nada un puesto fronterizo a finales del siglo XV a ser una importante plaza a nivel de cruce de camino. Claro, pero en esta idea también tenemos que tener en cuenta que en los primeros años Antequera estuvo adscrita al arzobispado de Sevilla, que no le prestó mucha cuenta al pueblo, con lo cual Antequera en Málaga reclamó Antequera para sus dominios religiosos y posteriormente por una bula papal se adscribe. A partir de aquí empiezan unas cuestiones que a nosotros nos resultan de particular interés, ¿no? Lo primero que tenemos que mencionar son varias fechas importantes. Tenemos 1503 y 1504. ¿Por qué estas fechas importantes? Porque en una de ellas se produce la llegada de los franciscanos a la ciudad, con lo cual se crea el primer convento grande, aunque ya había comunidades religiosas desde antes en la ciudad, pero en 1503, en 1500 habían llegado los franciscanos, en 1503 se funda la colegiata. Y esta idea para nosotros es capital. ¿Por qué? Porque en 1504 se crea la Cátedra de Gramática. La Cátedra de Gramática en la ciudad de Antequera, quizá el público general no lo conozca, pero se estudia en todas las universidades, en todos los grados de filología española. Esta idea, ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque enlaza con lo que hemos contado anteriormente como la Antequera con la Nueva Roma. Empieza en esa cátedra de intelectuales, que realmente no era solo de poesía, era un gran círculo de intelectuales, se empieza a perfilar esa idea como la Antequera, como la Nueva Roma. Y en este particular contexto religioso, ¿qué importancia tiene la Archicofradía del Socorro? Claro, a nivel de fechas, todo va encajando poco a poco, porque si tomásemos como fecha de la primera fundación de la cofradía, que realmente sí es cierta, pero tendrá después sus matices, 1527, realmente, claro, estamos hablando que la ciudad antequera no se puede entender sin la archicofradía de arriba. En todo este proceso histórico, y nosotros vamos a tener a continuación la oportunidad de explicar el pleito de los 30 años, claro, la archicofradía de arriba atesora un conjunto holístico, patrimonial. Estamos hablando de iglesia, que es propiedad de la archicofradía, estamos hablando de pasos históricos, de tronos
tronos históricos, especialmente el palio de la Virgen con los dos juegos de mantos que son del siglo XIX. Estamos hablando de las túnicas de hermano mayor, estamos hablando de túnica de campanillero de lujo, estamos hablando de la pervivencia del ritual, estamos hablando de muchísima literatura escrita en los siglos XVII y XVIII a favor de la cofradía, estamos hablando de un archivo histórico excepcional. Es decir, por todas estas circunstancias, la Archicofradía de Arriba se nos antoja como el escaparate perfecto para dar unas pinceladas de esto que llamamos Antequera y su Semana Santa. También es muy particular de esta cofradía lo que es la subida de la Vega, ¿no? Es una de las grandes particularidades, efectivamente, el comprender la Vega, y además la Vega es algo emocional, ¿no? Vamos a tener oportunidad de explicar las características un poco de la Semana Santa de Antequera, pero ya que estamos ubicados en la Plaza del Portichuelo y en este marco, lo primero a la hora de entender la Vega es que estamos en alto. Parece una tontería, pero estamos en alto, con lo cual la primera simbología de la Vega habría que subir de la parte de lo bajo a la parte de lo alto, al portichuelo, ¿no? Los tonos suben en la carrerilla. Tenemos que tener en cuenta que el tono antequerano no tiene patas, se sostiene sobre horquilla, entonces ya empiezan los problemas. Es decir, a la hora de subir la Vega, el tono va sobre los hombros directamente y descansa sobre las horquillas, el sistema de horquillas, que posteriormente podemos intentar buscar alguna para que nos enseñen alguna horquilla. La Vega se desconoce el sentido que tuvo originalmente. Algunas personas han querido relacionarla con aquel grito del infante don Fernando de la Vega a la Vega cuando se tomó la ciudad de Antequera en 1410 y realmente ha pervivido en la parte romántica de los antequeranos, ¿no? Probablemente sea algo que se configura en el siglo XIX, probablemente, aunque no lo sabemos seguro. Sí que tenemos imágenes ya grabadas, por ejemplo, del siglo XIX, principio del siglo XX, conservamos estampas donde se ve que se está corriendo la Vega por el alboroto. Por ejemplo, en las imágenes de José María Fernández se ve cómo en la muchedumbre corre delante de los tronos, que es otra de las particularidades de la Vega, que es que tanto ya no los pequeños solamente, grandes, jóvenes, medianos, existe la tradición de correr la Vega delante de los tronos. A los antequeranos les gusta pensar, y aunque yo no sea antequerano, en esta vez me voy a incluir, nos gusta pensar que tenemos que acompañar a la Virgen para que no suba sola, y para eso tenemos que acompañarla, y mientras más estemos delante, más acompañada estará en este caminar hacia el portichuelo, ¿no? También en la actualidad la Vega tiene otras connotaciones. La Vega se ha convertido en un acto de hombría, y eso tenemos que también poner ese punto sobre la I, porque es una manera donde los hermanacos, que es el término correcto que se utiliza en la ciudad de Antequera, no utilizamos el término hombre de trono, sino hemos desarrollado nuestra propia terminología. El hermanaco siente esa necesidad de correr la Vega porque en cierta manera es una manera de demostrar una serie de valores un tanto masculinos, quizá de otra época. Sí que es cierto que es muy bonito, el ritual de correr la Vega es muy bonito, está muy codificado en la cuesta, que parece donde todo es cao, no es cierto, todo está perfectamente codificado, donde se para la Virgen, las cosas que pasan. En el caso de la Archicofradía de Arriba, que además hace Vega subiendo, pasando por la puerta de la iglesia de Santo Domingo, con lo cual ese momento en el que las vírgenes de arriba y de abajo se encuentran viene siendo una de las apoteosis de la Semana Santa de Antequera, Alejandro. Nos encontramos, Antonio, ante la capilla tribuna del Portichuelo. Hemos hablado antes de lo que es la subida a la Vega, pero ¿qué otras características tiene de particular la Semana Santa antequerana? Claro, como hemos dicho anteriormente, Alejandro, la Semana Santa Antequera es un corpus de tradiciones que han pervivido hasta la actualidad. Muchas de ellas probablemente incorporadas en el siglo XIX, pero sí que es cierto que tenemos registros documentales de cosas que ya venían pasando del siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? Y en este contexto, para nosotros, posteriormente, será la Archicofradía de Arriba como el leitmotiv de lo que le queremos contar, ¿no? Algunas de las particularidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender el patrimonio, la identidad de la Semana Santa Antequera, tienen que ver, por ejemplo, con el vocabulario. Tenemos un vocabulario propio muy rico, como me mencioné anteriormente, la figura del hermano mayor de insignia, el campanillero de lujo, el hermanaco, etcétera. Partiendo de ese vocabulario, después tenemos una serie de tradiciones y una serie de rituales bastante importantes. Entre los rituales más importantes está el del vestir al hermanaco. Sin lugar a dudas, es uno de los momentos más bonitos, es como en las casas se prepara al hermanaco para vestirlo. Pero después tenemos otra serie de particularidades que son interesantes mencionar. En Antequera se conservan tradiciones tan raras como es el desfile de la armadilla. ¿Qué es el desfile de la armadilla? Actualmente es un poco raro, pero en su momento tenía su origen, pero claro, como en Antequera la Semana Santa era una cuestión familiar, pues la Semana Santa, el cortejo inicialmente salía desde la casa, desde el hermano mayor o el mayordomo, que normalmente era una persona de alto rango nobiliario. Entonces, ¿por qué? En esa casa el hermano mayor o el mayordomo normalmente lo que hacía es ofrecer una copa
para los hermanacos. Entonces, todo el patrimonio de la cofradía que se ponía en marcha, o iba a salir posteriormente en procesión, hacía el recorrido desde la casa de esa persona hasta la iglesia, con lo cual esa es una de las principales particularidades que podemos tener actualmente en el siglo XXI, que es el desfile de la armadilla. Quizá otra de las particularidades que sean importantes a tener en cuenta, y a mí me parece de las más bonitas, uno de los momentos más emotivos que podemos hablar de la ciudad de Antequera, es la levantada. ¿Qué es la levantada de los tronos, no? Cuando posteriormente delante del trono de la Virgen del Socorro podamos entender qué es un trono antequerano en esencia, y tendremos que hacer uso de la composición ignaciana del lugar para comprenderlo, porque el tono está un poco distorsionado con el paso de los años, pero sí que entenderemos algo muy importante. Los tronos antequeranos no tienen patas, ¿vale? Y en esta idea, claro, el tono antequerano descansa sobre una especie de palo que aquí se llaman horquillas, con lo cual el tono antequerano descansa sobre el hombro y sobre la horquilla. El sistema de horquillas es bastante complejo porque, claro, siempre pensamos que en Antequera los tronos no se mecían, pero eso también tiene una explicación. Es porque los tronos andaban a la carrerilla. El paso a la carrerilla, que es el paso típico de Antequera, tiene una función, y tiene una función estructural, que es que el palio no bambolee. En la complejidad del paso a la carrerilla, le intentaremos explicar posteriormente dentro, porque unos meten hacia dentro y otros meten hacia afuera, y tenemos la figura del puntal y el contrapuntal, pero todo está pensado para que la verticalidad del palio no bambolee. Como te decía anteriormente, los palios no tienen patas, entonces cuando siguen saliendo todo del interior de las iglesias, hay que subirlos del suelo al hombro, y es en ese momento lo que se llama la levantada. Todos están preparados, el hermano mayor da la voz y el tono sube al hombro, que es una de las subidas más bonitas, que estamos aquí, imagínense en el marco que estamos, con esa sierra de fondo, ver a la Virgen del Socorro en la levantada, ¿no? Es quizá una de las particularidades más bonitas que podemos ver. Después tenemos otras muchas más, como todo lo que tiene que ver con la ropa. En algunos casos las imágenes también tienen particularidades, como puede ser el sudario, que presenta algunas imágenes, como la Virgen del Socorro, y etcétera. Y todo eso resumido identitariamente en lo que será el palio antequerano, que es la esencia de lo que, digamos, hemos conservado de la historia de las tradiciones hasta el siglo XXI. ¿Qué podríamos decir de las particularidades de la Semana Santa antequerana? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos encontramos en la Archicofradía de Arriba, uno de los epicentros de la Semana Santa de Antequera. Aquí en estas paredes, este muro de los terceros antequeranos, reboza historia, patrimonio, arte y abordados. Y aquí podemos explicar muy claramente algunas de esas particularidades de lo que llamamos el estilo antequerano, que es algo mucho más amplio que el trono, porque podemos ver que se manifiesta en las túnicas, en el lenguaje procesional, en el corpus procesional, en una serie de elementos que permiten configurar un ideario totalmente autártico y totalmente particular. Vemos que estamos acompañados aquí pues, por unos niños que están vestidos, como se denomina aquí, de campanilleros de lujo. ¿En qué consiste esta vestimenta ricamente bordada? Bueno, lo primero que tenemos que decir es felicitar a la Archicofradía de Arriba por el ingente esfuerzo que ha hecho de poder recuperar estas túnicas. La cofradía dispone de las antiguas, pero en esta labor de conservación del patrimonio que viene haciendo desde hace años con la propia restauración de la iglesia, tenemos a bien de poder completar estas túnicas en todo su esplendor, ¿no? Que además nos las han sacado de la jugar de los tres campanilleros de lujo para nosotros. Nos encontramos con una figura histórica, quizás de las más históricas de la Semana Santa Antequera, y ojo, y una de las que más ha pervivido, ¿vale? Tenemos que entender este complejo, y después lo vamos a completar con la información del hermano mayor y la túnica del hermano mayor. Son una figura bastante particular, prácticamente se conserva solo en la Semana Santa de Antequera. Es raro encontrar, igual que sí que encontramos otro tipo de figuras antequeranas en otros entornos, esta es muy típica de la ciudad de Antequera. En otros pueblos como Campillo existían realidades totalmente diferentes, o quizás en Archidona, ¿no? Lo primero que estamos viendo aquí, antes de hablar de los bordados de la cofradía, estamos entendiendo una cosmovisión particular del mundo. Y esto es un concepto que quizás nos cuesta entender bajo la mirada del siglo XXI, pero en esta codificación social tendríamos el hermano mayor, o el hermano mayor de insignia, que sería el término correcto que se utiliza en la ciudad antequera, tendríamos el hermano menor, y después tendríamos la figura del campanillero de lujo. ¿Qué funciones tienen estos niños vestidos con estas ricas túnicas bordadas en hilo de oro, ¿no? En cierta manera vienen a representar, como decía, esa cosmovisión del mundo. Tenemos que tener en cuenta que tradicionalmente el asunto religioso en Antequera era un asunto familiar, y en ese contexto las cofradías eran gobernadas por familias. Y en esas familias, que normalmente estaban vinculadas con las familias nobles de la ciudad, no olvidemos que gran parte de la nobleza de la provincia de Málaga estaba concentrada en la ciudad de Antequera, con el contrapunto también que
la mayoría de las órdenes religiosas del contexto estaban ubicadas también. En esta situación familiar cobra todo el sentido de la túnica del hermano mayor, la túnica del hermano menor y la túnica de campanillero de lujo. En el caso de la túnica de campanillero de lujo, claro, cuando vemos las tres juntas veremos que las tres están ricamente bordadas. El hermano mayor de insignia, o el hermano mayor de trono, iba vestido ricamente con una túnica bordada, no llevaba cola porque tenía que ser una cuestión funcional. El hermano menor, que normalmente era el hijo, un descendiente de ese hermano mayor, para mantener la consanguinidad dentro de la aristocracia de la familia, ¿vale? Y tenemos esta figura del campanillero de lujo, que es una figura que da muchísimo decir que contar. Y después ahora tenemos la oportunidad de hablar también dónde van ubicados, ¿no? Con respecto a lo que estamos viendo aquí, claro, lo vemos así en este... Por cierto, pues guapos están, ¿no? Tenemos que decirle a nuestros niños y nuestras niñas que están muy guapos, ¿no? Los vemos aquí ubicados, claro. Quizás el telespectador vea una sola pieza, pero realmente este rico traje se compone de varias piezas, ¿no? Si nos ubicamos un poco, ¿no? Que está por aquí Pablo, que nos estamos contando, lo que podemos ver primero de una parte que es la cola, después tenemos lo que sea propiamente el vestido y la parte del capuz. Realmente son tres partes. Tradicionalmente se piensa... La cola no va unida entonces al traje, ¿no? Exactamente, Alejandro. La cola es una pieza independiente y además poco funcional, ¿no? En ese sentido, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de ver cómo se han vestido estos campanilleros. Primero se le viste, digamos, sería el hábito inferior, llevan las partes de las enaguas debajo, que no las hemos visto, pero llevan sus enaguas normalmente puestas debajo, llevan las zapatillas a juego, ¿vale? Llevan, lo segundo que se pone es el capuz y después por la parte de la cintura se une la cola, ¿vale? Estas túnicas normalmente van protegidas por debajo porque van arrastrando por el suelo, ¿vale? Esto un poco en las partes que lo configuran. Históricamente podemos ver que llevan el pecherín puesto en la parte frontal, era el lugar donde la familia también se explayaba. Actualmente no se hace, pero era el lugar donde las familias ubicaban todas las guardas de las joyas. Claro, en el siglo XXI quizás es una tradición que se esté perdiendo, aunque visto también era importante porque era parte de un momento, de un contexto, ¿no? Algo netamente barroco entonces, ¿no? Totalmente barroco y de nuevo que cumplía esa función social que tenía tanto el campanillero de lujo como el hermano menor en la calle, es decir, que era hablar de la ostentación de la cofradía y de la ostentación de la familia. Entonces tenemos que imaginarnos estos niños en el siglo XIX o a principios del siglo XX con esos pecherines a reventar de joya, que es una tradición que realmente ha pervivido hasta hace poco. Incluso en muchos casos la parte superior del capuz también se enjollaba, con lo cual imagínense lo que podía ser en la calle, ver la cofradía del Socorro con todas las guardas al completo. Aquí estamos viendo solamente una parte de la cofradía, pero cuando después veamos los estandartes, los gallardetes, etcétera, podremos tomar conciencia de la magnitud de lo que estamos viendo. Y aparte, ¿qué puesto guardan en la procesión estos niños, estos campanilleros? Esa es una pregunta muy interesante que es objeto de debate. Vamos a ubicarnos en algunas cuestiones que creemos que son interesantes a la hora de la pregunta tan particular que nos has hecho. ¿Dónde van ubicados estos niños en la procesión? A simple vista parece que van delante del trono, pero esto tiene su explicación, ¿no? Un pequeño apunte. En la tradicional configuración que estamos acostumbrados desde, por ejemplo, la imagen sevillana, que una cruz de guía abre el cortejo procesional, esa realidad no se produce en la Semana Santa antequera. De hecho, tenemos documentado en cofradías como la de arriba o la cofradía, por ejemplo, del Mayor Dolor, en los años 50 del siglo XX, en los estatutos fundacionales se menciona que la cofradía se echará a la calle con el estandarte de la cofradía. Es decir, nunca existió la tradición antequera de la cruz de guía. Esto después ha tenido sus múltiples problemas y desorden social a la hora de conformar los cortejos, ¿no? Entonces, esa idea es importante. La segunda cuestión que es importante, conforme a la pregunta que nos has hecho, tiene que ver con los ciriales. En Antequera históricamente tampoco existió el cuerpo de ciriales. Claro, ahora parece que nos cuesta entender una cofradía en la calle sin un cuerpo de ciriales y cualquier hermandad busca para tener ese cuerpo de ciriales mejor o peor, pero la realidad es que nunca existieron en Antequera. De hecho, se van incorporando poco a poco y van provocando sus quebraderos de cabeza. Pero claro, hay que armonizar los ciriales con nuestra propia naturaleza del cortejo procesional. Y aquí es donde entra la figura de los campanilleros de lujo, ¿no? A la que tú me has hecho, yo te diría, bueno, ¿el campanillero de lujo va delante o detrás de los ciriales, ¿no? Es una pregunta compleja, pero en Antequera gusta decir que el campanillero de lujo pertenece al trono. Es decir, no pertenece al cortejo, pertenece al propio trono, con lo cual va delante del trono. Esto quiere decir que si tuviésemos cuerpo de ciriales, el campanillero debería ir detrás de los ciriales. Es decir, hay cofradías que lo están colocando delante para que luzca mejor el ajuar y luzca la túnica. Pero realmente, si admitimos esa pertenencia al trono y no al cortejo procesional, aunque sea todo un único, pero nos gusta diferenciar en ese concepto la idea porque, claro, como pertenece al trono está cerca donde tiene que estar, que es la función del hermano mayor y de la función del hermano menor. ¿Y qué condiciones tienen que tener estos niños para ser campanilleros de lujo? ¿Es un cargo anual o puede repetirse? Normalmente los niños se eligen cada año, es decir, y vienen por tradición. Desde que son pequeñitos se apuntan en la cofradía, es decir, puede acceder al cargo en el siglo XXI cualquier persona. Normalmente la preferencia es desde pequeñito el tiempo que lleven la cofradía y después si hay de dentro de la Junta de Gobierno, pues los niños que estén en edad. Ojo,
se puede dar el caso, y es muy habitual que pase, y de hecho este año ha podido pasar también, ¿no?, con los pequeños que tenemos, que las túnicas no le estén, que les correspondan ese año, y puede ser que el pequeño sea un poquito más grande, un poquito más pequeño, y no le esté. Pero al final terminan salir. Es un momento muy bonito, porque además nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver en este huequecito que hemos estado aquí, en la vestimenta de los niños, ese sabor que se vive, cómo ellos lo disfrutan, cómo los nervios, cómo lo pasan mal. También la túnica pesa. Les podemos decir a nuestros espectadores que la túnica pesa y hay que tirar de ella todo el cortejo. El año que no pueden salir, pues estos pequeños sufren también el no poder lucir las túnicas, porque para nosotros es una tradición de las más bonitas y que hace cantera también. El ser campanillero de lujo en la ciudad de Antequera es una institución que se ha ido conservando hasta el siglo XXI. ¿Y tiene alguna función el tocar la campana? Esa función iría también con el acompasar. Claro, esa pregunta también tiene su historia, porque tradicionalmente los tronos antequeranos no llevaban campana. En un primer origen llevaban timbre. Entonces el campanillero de lujo probablemente con la campana también indicaría e indica en el siglo XXI que el trono está andando. Para anunciar al resto del cortejo sería un poco la función de los celadores en Antequera. Actualmente tenemos un término muy nuestro que es capirucho, que son los nazarenos. Los celadores son los que cumplen esa función. El campanillero de lujo sigue un poco cumpliéndola, pero no olvidemos que su función inicial es la codificación social, es decir, desde el hermano mayor, el hermano menor, al campanillero de lujo. Otra de las figuras características del corpus profesional antequerano es la figura del hermano menor, ¿no? Exactamente, Alejandro. Hemos tenido la oportunidad de ver anteriormente el cuerpo de campanilleros, que en este caso eran los 3 campanilleros pertenecientes a la Archicofradía de Arriba, en cada uno sus insignias, es decir, el trono del Nazareno, el trono de la Virgen y la Santa Cruz. Y ahora estamos con una figura escasa en la ciudad antequera, porque cada vez son menos los niños o niñas que la ocupan, pero que históricamente fue también importante, porque nos mantenía esa tradición de la continuidad, de la consanguinidad que veníamos comentando, ¿no? Como la cofradía era reflejaba la puesta en escena en la calle, el poder tanto de la familia como de la propia cofradía, la figura del hermano menor también es una figura a destacar. ¿Por qué? Porque cumple en esencia las mismas funciones que el hermano mayor, en el sentido desde el punto de vista del poder. Tiene derecho a vara, tiene derecho al martillo para llamar en el trono, ¿vale? No tiene derecho a dar órdenes en ese sentido, es decir, sí que tocaría la campana, pero no daría órdenes. Para eso está el hermano mayor, los auxiliares que pueda tener, ¿no? Nos interesa esta figura, como hemos dicho anteriormente, que existen pocas en la ciudad antequera. Es un bien escaso y en la Archicofradía de Arriba, donde nos encontramos, se conservaban las túnicas y en este caso además han tenido bien restaurar las que tiene y realizar las nuevas para conservar el patrimonio de las que tenemos. En esencia, es una túnica un tanto diferente a lo que hemos visto anteriormente, porque su función, claro, es diferente. No es anunciar el trono delante del trono. El campanillero menor, el hermano menor, perdón, va delante del trono y va tocando la campana. Entonces, como podemos ver, se compone de las mismas partes prácticamente, pero no lleva cola. Lleva la túnica, en este sentido, totalmente bordada, donde lleva las enaguas debajo, los zapatos bordados y lleva el capú, pero no lleva cola. ¿Por qué? Porque se tiene que poder mover libremente. Nos permite prácticamente ejemplificar lo que luego veremos con las grandes túnicas que se conservan en esta cofradía, que conserva las 3 túnicas del siglo XIX de los 3 pasos de insignia. Y ya que estamos, Alejandro, una última aclaración. Es importante tener claro el término, es decir, en Antequera actualmente se utiliza el término de hermano mayor de trono, pero tradicionalmente era el hermano mayor de insignia. ¿Por qué? Porque los tronos antequeranos, su nombre original eran las insignias procesionales. Y en este sentido, pues tendríamos el hermano mayor de insignia y el hermano menor de insignia. Una figura del antiguo corpus procesional antequerano que se ha recuperado recientemente por esta hermandad, por esta cofradía del Socorro, es la figura del tarjetero, ¿no? Sí, es una figura muy interesante porque prácticamente se había perdido en los registros documentales en todo el siglo XX y la Archicofradía de Arriba tuvo bien hace aproximadamente unos 15 años recuperar esta figura, que así se ha ido introduciendo poco a poco en la ciudad antequera. En esencia, lo que estamos viendo, este penitente de cola, que también se le llama, o este tarjetero, realmente el concepto que se utiliza en Antequera para este aparato, que por decir nombre es gallardete, es el nombre que utilizaríamos en Antequera, ¿no? Si vemos en esencia, es la misma que la del campanillero de lujo. Realmente se compone de las diferentes partes que hemos comentado anteriormente, pero tiene sus varias particularidades. Primero, el color, que es totalmente diferente. Y claro, como no tenía esa función de ostentación social, como hemos visto en los campanilleros de lujo, en la figura del hermano mayor, estas túnicas no van bordadas. Pero no, son bastante interesantes porque en la Archicofradía de Arriba se conserva un juego de 6, que además el juego de 6 presenta las mismas características, que es decir, de nuevo el pecheril, la túnica, el capú y la cola. Y lo interesante son las piezas que la acompañan, que son insignias de la cofradía, que en este caso son
6 de plata, una recientemente recuperada, con lo cual de nuevo poner de manifiesto la importancia que hay en esta casa de recuperar el patrimonio cuando es posible, no solo el que se conservaba dentro de los muros, sino el que se ha podido localizar, ¿no? Las insignias que estamos viendo es la insignia de la cofradía, claro, es la Santa Cruz de Jerusalén, que es uno de los titulares de la cofradía. Recordemos de nuevo que en Antequera no hay cruz de guía, no es que los tarjeteros cumpliesen esa función, pero sí que es cierto que iban puestos mucho delante del trono. Vuelve a sentir toda la fuerza. Vuelve la Liga Hypermotion. Únete a los mejores con PTV Telecom y disfruta de Zappy+, AMC Select y Mezzo por solo 4,95 € al mes. Llama ya al 1650 e infórmate.
Antonio, ¿qué podríamos comentar sobre esta capilla tribuna del Portichuelo que preside este entorno tan maravilloso donde reside la Archicofradía del Socorro? Efectivamente, Alejandro, qué maravilla de sitio en el que nos encontramos. Tenemos la oportunidad de contarle a nuestros espectadores dónde nos ubicamos, en este portichuelo, en este pórtico hacia el cielo. No paro de repetir la idea porque es un concepto bastante importante. Nos encontramos en la capilla tribuna del Portichuelo. Es algo único porque la arquitectura andaluza es un elemento bastante particular. Para encontrar algo similar a esto tenemos que irnos a Ronda y no es exactamente igual porque lo que encontramos allí son otro tipo de tribunas y no tiene nada que ver con este tipo de cuestiones. En Antequera actualmente se conservan 3 capillas de este tipo, las 3 capillas tribunas y las 3 vinculadas con la Archicofradía de arriba y las 3 vinculadas con la Cofradía del Socorro. Esa idea es importante, la tenemos que tener en cuenta. En la actualidad, las 3 que se conservan, 2 de ellas son del siglo XVIII y una de ellas es una reconstrucción, ¿vale? No sabemos para qué se utilizan. Sí que tienen la misma tipología, abajo tiene un atrio abierto, digamos la parte como el recibidor en la parte superior, ¿no? Pero sí que tenemos algo, que eso sí está claro, sabemos que la Archicofradía del Socorro pasaba por ellas históricamente. Están ubicadas en diferentes partes de la ciudad, con lo cual en el siglo XXI vienen siendo parte identitaria de la trama urbana y de la parte de la imaginería procesional, pero claro, en ese concepto tuvo que haber algún tipo de paraliturgia relacionada entre la capilla y la cofradía. La Cofradía del Socorro llegaba hasta la capilla tribuna, perdón, hasta la capilla del Cerro para Sexta Estación de Penitencia y ahí se encontraba con las otras 2 capillas, ¿vale? Y en este sentido seguro que tuvo que haber algún tipo de acto litúrgico o ornamental relacionada con la Semana Santa. Podría ser como una especie de estaciones, ¿no? Probablemente sí, pero es curioso porque las 3 están decoradas con imágenes pictóricas, además son las originales, que además estas imágenes pictóricas nos reflejan los atavíos de la Virgen del Socorro en otras épocas, con lo cual tenemos un documento histórico, visual, bastante importante, a falta de confirmar exactamente esa función, pero probablemente tendría que ser algún tipo de recibimiento, porque se podía subir arriba, en esta en particular además hay como un espacio cerrado, con lo cual sí que realmente, como bien comentaba, tiene que tener una función de estacionamiento. Se ha relacionado con las capillas posas mexicanas, es decir, las capillas posas mexicanas dentro de los conventos mexicanos o latinoamericanos eran esas capillas claustrales donde se posaba el santo. Pues con esa idea tenemos que relacionar estas capillas que perviven en el siglo XXI y son ejes vertebradores para entender totalmente la ciudad antequera y para entendernos a nosotros mismos como Semana Santa. Hemos hablado antes, Antonio, del contexto religioso particular de esta ciudad de Antequera y la importancia que tuvo la implantación de las órdenes religiosas, ¿no? Y sobre todo relacionada con este templo de Santa María de Jesús, donde se establecieron la Orden Tercera franciscana, ¿no? Bueno, Alejandro, estamos en un sitio que no puede ser más bonito, más precioso, ¿no? Os voy a contar un pequeño intimidad antes de que continuemos con todos estos discursos. En esta iglesia vive el hombre del que yo estoy enamorado. Y ya os contaré más cosas de él después cuando estemos dentro, ¿no? Ya que estamos aquí, ya que no nos escucha nadie, os puedo contar esta pequeña intimidad que vive un guapo antequerano del que yo estoy enamorado. Pero bueno, volviendo a tu pregunta a la que nos ha hecho ante alusión, es importante para entender lo que está pasando en la ciudad antequera el asentamiento de órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque lo hacen en varias oleadas. Primero llegan los franciscanos y tenemos como una primera etapa aproximadamente hasta los años 30 del siglo XVI en la que aproximadamente se asientan 7 órdenes religiosas. De ellas, 2 lo hacen en la parte alta, bueno, los carmelitas también un poquito más abajo, pero si consideramos el Carmen, y las demás en la parte baja. La siguiente, y de hecho lo hacen los terceros, es decir, que son la orden que funda el Colegio de Santa María de Jesús. Es colegio, no es convento, es un término también importante porque se establece el resto de las órdenes religiosas no querían que una misma orden tuviese 2 conventos dentro de la ciudad, y como era el caso de los terceros. Entonces, por un pleito con los agustinos se le empiezan a denominar el Colegio de Santa María de Jesús. La siguiente oleada de órdenes religiosas tiene que ver a lo largo del siglo XVII prácticamente, que son las órdenes reformadas, por no mencionarlas, y después una tercera empieza aproximadamente la última, a partir de 1650, con la llegada de los hospitalarios. Esta idea permite trazar una idea completa de lo que está pasando en Antequera a nivel religioso. ¿Por qué para nosotros es interesante? Bien, como te decía, en esta iglesia la fundan los terceros. En 1527 se supone que había unas cuevas, había como una especie de ermitaño, y ahí es donde los terceros fundan se pone la primera piedra para construir el portichuelo. En 1527 se funda originalmente la cofradía de arriba, que en su momento posteriormente será la cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Y esta idea a nosotros después nos va a dar pie para explicar otro tipo de cuestiones.
El desarrollo de los terceros en el portichuelo tenemos que entenderlo como algo estratégico, porque además se ubica en la parte más alta de la ciudad, como diciendo, nosotros somos los que estamos gobernando la ciudad de Antequera. Habrá una idea que para nosotros será importante, que es que los terceros ya disponían, como hemos dicho, otro convento, y ojo, en ese convento no estaba nada más y nada más que menos que la patrona de la ciudad, la Virgen de los Remedios, con lo cual los terceros estaban vinculados con la archicofradía de arriba y con la patrona, con una de las patronas de la ciudad, la Virgen de los Remedios. Pero es que los dominicos, actualmente la archicofradía de abajo, disponían de la otra patrona de la ciudad, que es la Virgen del Rosario. Y esto va a ser importante, Alejandro, para configurar el espacio en el que nos encontramos. Tenemos que tener en cuenta que este edificio va sufriendo los avatares desde el siglo XVI hasta el siglo XIX aproximadamente, cuando vemos la fisonomía actual. La plaza está restaurada posteriormente, pero sí que nos interesa el concepto, porque digamos que esta era tradicionalmente la fachada de entrada de la iglesia y al fondo estaba el altar mayor, pero en la actualidad, desde aproximadamente el siglo XIX, se le cambia la orientación de la iglesia y podemos ver dónde está la capilla de la archicofradía, es la parte más importante, digamos el epicentro de la iglesia. Y Antonio, en este contexto de implantación de las órdenes religiosas, surge aquí en esta archicofradía del Socorro un conflicto entre esa orden tercera franciscana y la orden dominica, que estaba establecida en la parte baja, ¿no? Bueno, ha sido un poco delicado con el término conflicto. Realmente fue una batalla campal, una guerra social que fuera de esta ciudad es difícil de entender, pero que se extendió prácticamente hasta el siglo XXI, ¿no? La idea del pleito de los 30 años tenemos que entenderla como una de las grandes fracturas sociales producidas en un contexto. Se ha diluido en la actualidad, gracias a Dios, pero estamos hablando de algo en el que las personas se mataban, literalmente, por formar parte de un partido o formar parte de otro, ¿no? ¿Cómo un poco explicar lo más breve posible lo que pasó aquí, ¿no? Hemos dicho anteriormente que en 1527 se había fundado esa cofradía, que dos hermanas de la calle Palomo dan una manda para hacer una imagen y para fundar una cofradía. Tenemos un salto hasta 1581, cuando los cofrades de esta casa encargan al escultor Diego de Vega, que era uno de los grandes escultores del siglo XVI en ese momento. Un escultor muy importante, por cierto, porque su obra está documentada. La obra de Pablo de Rojas no está documentada, en cambio la de Diego de Vega sí que está documentada. Le encargan a este escultor, Diego de Vega, la imagen del Cristo, probablemente le encargaron la imagen de la Virgen del Socorro también, porque es de la misma época, y le encargaron los primitivos retablos que había dentro de la iglesia. 1581. ¿Qué pasa en este momento? Poco después, unos años después, ahí desde el convento de Santo Domingo de Archidona mandan como una especie de delegación y empiezan a guerrear. Llegan los dominicos, por no explicar el proceso, digamos que se asientan en la ciudad de Antequera, y los dominicos le dicen al pueblo de Antequera, señores de la cofradía de arriba. Bueno, el término surgirá después, precisamente, a raíz de este pleito. Tenemos dos bulas pontificias que dicen que todas las imágenes que tengan el título del dulce nombre tienen que estar en nuestras dependencias, con lo cual solicitamos que la cofradía, el Cristo, todo su patrimonio, tierras, bienes, etcétera, pasen a los dominicos. Ahí empezó el conflicto, evidentemente. Claro, esta idea tenemos que entenderla después de otra manera, porque ese conflicto, que netamente era religioso, por supuesto, pero claro, había dos familias enfrentadas y había dos condados, los condes de Mollina y los condes de Bobadilla. Los Narváez y los Chacón. Esta familia venía ya enfrentada desde 1410 y además en algún momento dado desde el siglo XV se reparten los cargos de la ciudad. Y este es un dato bastante importante porque digamos que estaban codificadas. Unos son como digamos los alcaldes de la fortaleza y otros los alcaldes de la ciudad. Tenían términos diferentes, ¿no? Pero un poco por simplificar la explicación. Entonces claro, los franciscanos y los terceros y los dominicos, los Chacón y los Narváez. Los dominicos le dicen a la familia de los Narváez que tienen que depositar el Cristo en la parte de abajo y la familia dice que no y la cofradía dice que no. Y aquí entonces empiezan los problemas. ¿Qué hacen los dominicos? Pleitean. Y en ese pleitear llevan supuso ya una ruptura bastante importante. El pleito se establece, digamos, como en tres fases a lo largo de 30 años que finalmente se terminó por solucionar en la Rota Vaticana. Realmente, claro, la idea era muy simple, es que ellos decían, porque la imagen del dulce nombre de Jesús Nazareno, ellos decían que tenían que estar en un convento dominico y esto era un convento de terceros, ¿vale? Todo este proceso tuvo los informes del rey, los informes de los obispos, los informes hasta que llega la Rota Vaticana y da solución. Pero ¿qué pasa en todo este proceso? ¿No? Un poco finalmente ganaron, eso tenemos que decirlo también, y actualmente el dulce nombre de Jesús Nazareno
nazarenos de abajo se encuentra la archicofradía de abajo. Por eso es importante mencionar ahora sí los dos nombres de arriba y de abajo, porque a un nazareno se le llamó el nazareno del dulce nombre de Jesús Nazareno de arriba y a otro el dulce nombre de Jesús Nazareno de abajo, ¿no? Pero hay un dato que es importante, que a mí me interesa siempre contar en toda esta historia. Por supuesto que perdió en el pleito, pero en esos 30 años, en esas familias así enfrentadas, en ese conflicto social, pasa algo bastante interesante, que es que se incauta el Cristo. Es decir, el Cristo, pues viene la autoridad judicial, como está sujeto a un pleito, y se lo lleva. ¿Dónde se deposita el Cristo? En una parte del pleito estuvo depositado en la iglesia de San Juan y en la otra parte estuvo depositado en la iglesia de San Miguel. Y durante la estación de penitencia, el Viernes Santo, que seguía funcionando en ese sentido, se incorporaba en algún momento la Virgen del Socorro, que no estaba sujeta al pleito. Claro, imagínate la realidad un poco tan particularidad, ¿no? Todo esto terminó, como hemos dicho, de manera un poco resumida, que es que ganan los dominicos, se llevan el Cristo y se llevan todo el patrimonio que había alrededor. De hecho, pues, hemos constatado en las nóminas de hermanos de los primeros años de la archicofradía de abajo que el dulce nombre está la familia de arriba, hasta que van desapareciendo poco a poco los cargos. Entre medio, abajo se fundó otra cofradía que fue la del Niño Perdido, que tenía un nombre particular, pero realmente el titular actualmente de la archicofradía de abajo sería el Niño. Entendemos que es el dulce nombre porque es el grande, ¿no?, como lo decimos en el pueblo, pero es el Niño. Esta idea, Alejandro, pervivió en el tiempo durante siglos y encontramos, por ejemplo, en literatura apologética, en torno al siglo XVIII, al siglo XIX, tenemos multitud de poemas recogiendo cómo se mataban literalmente las familias en este contexto. Hay un texto, Antonio, que resume a la perfección hasta qué grado se llegó en ese enfrentamiento, ¿no? Alejandro, lo hemos querido traer porque, como tú bien dices, nos cuenta esa batalla total que se produce en la ciudad de Antequera, cómo quedó reflejada en multitud de documentación. Nosotros hemos traído un pequeño fragmento para que nuestros espectadores puedan entender la magnitud de lo que se vivió de la ciudad de Antequera. Y dice así, dice: y lo peor de todo, que uniendo mucho la estocudez a la embriagadez, injuraban a las imágenes del bando opuesto, con directorios horrorosos, envueltos en soaces blasfemia. Y de suerte que en este pueblo era más ofendida la divinidad el Viernes Santo que lo fue en el Monte Calvario. Con esto podemos tomar conciencia de esta batalla social total que vivimos en la ciudad antequera y que por desgracia pervivió por los siglos de los siglos. Hemos hablado sobre el tema del pleito, Antonio, y ahora pasamos a analizar a los protagonistas de esta historia que estamos contando, y uno de ellos es la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. De este guapo antequerano que vive en el Portichuelo. Ya sabemos quién es el que te gustaba. Ya les he desvelado el secreto de mis amores, ya que nos encontramos en el Portichuelo. Es interesante, Alejandro, porque claro, esta fractura social que nosotros hemos comentado anteriormente, que pasa con el pleito de los 30 años, tiene múltiples implicaciones. La primera fue que la archicofradía de arriba, que en ese momento no era cofradía de arriba todavía, era la cofradía del Dulce Nombre, perdió el titular cristífero. Perdió el titular, perdió una imagen de una Magdalena, perdió un San Juan probablemente, perdió un riquísimo patrimonio, perdió tierras, etcétera. Es decir, que perdió muchísimas cosas. Eso fue muy duro para el contexto de la época. ¿Qué pasa a partir de este momento? Claro, en estos protagonistas, la cofradía de arriba, la actual cofradía de arriba, se queda sin el titular cristífero. Eso para empezar. El Dulce Nombre es el titular de la cofradía de abajo, pero pervivía la Virgen del Socorro, que ahora después tendremos la oportunidad de dedicarle su tiempo con extensión. En este proceso la cofradía se organiza en el Portichuelo una nueva cofradía en 1621, de hecho hace poco celebramos el 400 aniversario de esta hermandad, en la que se incluye un nazareno, la Virgen del Socorro, que ya existía, que si recuerdan anteriormente no estaba sujeta al pleito y que en algún momento dado se encontraba con el nazareno en el recorrido procesional, porque él sí que estaba incautado en la procesión, y se incorpora como particularidad la Santa Cruz de Jerusalén, que también es titular de la cofradía. Claro, el nazareno, en el pueblo surgió la idea de esos dos nazarenos, el Dulce Nombre de Jesús Nazareno de arriba y el Dulce Nombre de Jesús Nazareno de abajo, para diferenciarlo a los unos de otros, ¿no? El pueblo siempre sufría la batalla de los religiosos, de los nobles, etc. En todo este contexto, no sabemos cuándo la cofradía de arriba, evidentemente, tenía que tener un nazareno. Y ahí empiezan un poco las fechas difusas, porque el que conocemos actualmente se viene ubicando en torno a 1725, por eso celebramos la festividad este año, pero realmente conocemos pocos datos de él.
sí que sabemos que existe en la cofradía, que tiene un ajuar riquísimo, que posteriormente también vamos a tener la oportunidad de analizar, pero realmente de su historia sabemos muy poco. Igual que sabemos mucho de la Virgen, de él es curioso. Es uno de los grandes olvidados de la Semana Santa de Antequera, tenemos que decirle, con esos ojos que tiene, con esa cara, sigue siendo uno de los grandes olvidados. Tiene un ajuar espectacular. De él sí que podemos más datos en el siglo XX, y es interesante mencionar que él tuvo un palio que heredó de la Virgen, el antiguo palio Antonio Palomo lo incorpora al Cristo en un momento dado en el siglo XIX, y ese palio es el que posteriormente se vende a la Soledad de Mena. Actualmente el Cristo procesiona sin palio, y después con respecto a la talla, como todos los nazarenos, pues tuvo el pelo, en su momento el pelo suelto, y en un momento dado, en los años 70, se le pone el pelo tallado y se le encarna de nuevo, es decir, la policromía de los años 70 del escultor Pepe Romero, que además era escultor de la casa, era un poco la persona que trabajaba en ese momento. Es interesante también este dato porque, a diferencia de que, igual que la Virgen del Socorro fue intervenida por Francisco Buiza, el nazareno no lo fue. Prácticamente está intacto, de hecho, cuando vemos las imágenes antiguas lo reconocemos a él perfectamente, con más pelo, un pelo más suelto, más largo, pero sí que lo seguimos viendo a él totalmente. Es una delicia verlo en el trono y verlo con cuanto más oro lleves puesto encima, mejor. Nos encontramos, Antonio, ante uno de los grandes referentes devocionales marianos de la ciudad de Antequera, como es el caso de la Virgen del Socorro. Bueno, sin lugar a dudas, Alejandro, no solo de la ciudad de Antequera, es que históricamente fue uno de los grandes iconos devocionales del centro de Andalucía. Tenemos que entender esta magnitud, la importancia que le hemos dado ya a explicar toda la historia del pleito, el lugar que ocupa ella. Se trata de una dolorosa del siglo XVI, realizada aproximadamente en torno a 1580, probablemente por el escultor Diego de Vega, que fue quien hizo el dulce nombre en 1581. Ella no está documentada la ejecución, pero por ejemplo en Archidona, la Soledad de Archidona, junto con el descendimiento, lo hace Diego de Vega y están documentados también. Si consultamos las fotografías antiguas de la Soledad de Archidona y las fotografías antiguas de la Virgen del Socorro, sí que vemos ciertos paralelismos. Y además tiene todo el sentido del mundo, porque Diego de Vega era un poco el escultor oficial de los terceros. Para esta iglesia, para este colegio que ya hemos explicado anteriormente, realiza la imagen del Dulce Nombre, que posteriormente termina en las manos de los dominicos, realiza el juego de retablos del siglo XVI que se cambian por los del siglo XVIII de Antonio de Rivera, que nosotros vamos a comentar a continuación, y evidentemente estaba ella, con lo cual tenemos que considerarla casi seguro propiedad o relacionadas con la gubia del escultor Diego de Vega. Es una dolorosa que además en este contexto es una de las dolorosas documentadas, si no por autoría, sí que por fecha, porque tenemos documentación de ella desde todo el siglo XVI. De hecho, de recordar que en el pleito ella no estaba involucrada, no estaba incautada, con lo cual existía, y existía ella tal cual. Esta idea nos permite ubicarla en una de las dolorosas procesionales de Candelero más antiguas de Andalucía y quizás de las más antiguas de España. Se habla, por ejemplo, de la de Ayamonte, es uno de los ejemplos más paradigmáticos, pero claro, ella es bastante desconocida en ese sentido, ¿no? A nivel de fechas y de documentación, pues nos estás hablando que quizás esté por delante de incluso de varias dolorosas sevillanas bastante famadas. En Antequera se menciona que una de las dolorosas más antiguas es la Virgen de la Veracruz, en torno a 1613, de Jerónimo Brenes, pero realmente tampoco es cierto probablemente que la hiciera él. Partiendo de este contexto, la Virgen del Socorro se convierte en el gran icono devocional de la ciudad. Claro, teníamos el Nazareno, porque la imagen del Nazareno pervivió, el dulce nombre Jesús Nazareno de arriba, y el de abajo pervivió, pero sí que es interesante mencionar que en todo el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX se ha perdido el concepto devocional a las imágenes del Nazareno en Antequera. No sabemos si es que dieron tanto ruido, tanto conflicto social. Realmente no hay ningún nazareno fuerte en la ciudad que actualmente sea el icono devocional. Esos iconos devocionales están ocupados, por un lado, por el Cristo del Rescate, en el concepto del cautivo, heredando la devoción de Jesús de Medinaceli, porque además es el mismo concepto, y por supuesto después la imagen del Cristo del Mayor Dolor, que desde el siglo XVIII acaudala muchísima devoción, y por supuesto también el crucificado de la ciudad, que es el patrón, el actual patrón también, uno de los patrones, que es el Cristo de la Salud de las Aguas. En esta amalgama de devociones entra la Virgen del Socorro, que ha sido un gran icono devocional de manera inamovible a lo largo de los siglos, ¿no? De hecho, pensar en Antequera es pensar en ella totalmente. Sabemos, por ejemplo, que en 1792 es retocada con una, parece ser la documentación menciona, una intervención relativamente agresiva. Estamos hablando de una imagen que venía del siglo XVI, se le cambia los ojos por los ojos del cristal, parece ser que se le modifica el cuello, se habla también de la encarnadura, y este dato es importante porque 1792 Miguel Márquez era bastante joven. Miguel Márquez es un escultor muy afamado,
tiene más fama realmente de la que se le merece. Probablemente este encargo tan importante le llegó al padre, Diego Márquez. Diego Márquez nace en 1727 y muere en el año 1791. Claro, y es posible que por eso Miguel Márquez, en este contexto, restaura a la Virgen del Socorro. Ella pervive a lo largo de todo el siglo XIX, se conserva gran parte de prácticamente el ajuar intacto a lo largo de los siglos, como es el palo, la saya, los mantos, etc. Y sobrevive a todos los avatares del siglo XX. Con las circunstancias sociales de los años 70, como pasó con el Nazareno, que hemos dicho que lo interviene el escultor Pepe Romero, por mediación de Pepe Romero, la Virgen del Socorro termina en el taller de Francisco Buiza a finales de los años 70, que hizo una restauración muy agresiva realmente para la imagen, para el contexto. Podrá ser equiparable a lo que hizo también para la Virgen del Socorro, por ejemplo, de Sevilla, ¿no? Sí que es cierto que la Virgen del Socorro mantiene su impronta totalmente, es decir, que cuando la vemos podemos reconocer esa imagen majestática que siempre hemos visto, con las manos entrelazadas, que ha sido algo invariable. Aquí no existen modas, ella siempre ha tenido las manos unidas y el tiempo, los siglos han perdido en ese sentido. Pero sí que es cierto que a pesar de que no ha perdido la impronta, no ha perdido la personalidad, el empaque, ¿no? Vemos diferencia. Buiza le perfiló el rostro, le perfiló la nariz, le dio ese toque de Buiza sin perder lo que teníamos, pero sí que se nota en ese sentido, ¿no? La Virgen ha continuado hasta la actualidad, ha tenido alguna intervención de consolidación posteriormente, pero prácticamente poco más. Es decir, en todo este proceso ocupa el lugar mariano de la ciudad, sin lugar a dudas. Y tenemos que mencionar también que la Virgen fue coronada canónicamente en 1988. Y este dato también es interesante, porque Antequera no podía ser menos. Un año bastante particular, los cofrades malagueños sabrán que fue el año en el que se corona canónicamente la Virgen de la Esperanza de Málaga, pero claro, es el año en que en Antequera se coronan la Virgen del Socorro y la Virgen de la Paz. Lo hacen las tres imágenes. Antequera no podía ser menos. Para la coronación canónica fue uno de los grandes espectáculos sociales que se recuerda en la ciudad de Antequera. Tenemos que pensar que la Virgen de los Remedios, la patrona de la ciudad, fue coronada canónicamente en los años 20. Desde entonces ninguna imagen había sido coronada en la ciudad de Antequera. Bueno, unos meses antes la Virgen de la Paz, hasta llegar al contexto de la Virgen del Socorro. Lo que pasa es que hubo notables diferencias, porque mientras que la Virgen de la Paz se coronó, por ejemplo, en la iglesia de la patrona de los Remedios, la Virgen del Socorro tuvo un rosario de la Aurora hasta la Colegiata Santa María. Es decir, el marco, la presencia infinita de la Colegiata Santa María, evidentemente marca mucha personalidad. Sigue perviviendo en la memoria de los antequeranos aquel acto, ¿no? Hace algunos años tuvimos la oportunidad de ver ese 400 aniversario de la cofradía en el año 21 y esperamos poderla ver próximamente en las calles si el tiempo nos acompaña. Un elemento primordial de esta iglesia de Santa María de Jesús es el juego de retablo y el camarín que preside la imagen de la Virgen del Socorro, ¿no? Claro, Alejandro, tenemos que tener en cuenta que para hacer la historia de la escultura en la provincia de Málaga y la historia del retablo en la provincia de Málaga, obligatoriamente tenemos que venir a la ciudad de Antequera. Como hemos mencionado anteriormente, aquí se conserva tanto el producto material en su lugar de origen como el archivo para poder documentar las piezas. En el Colegio de Santa María de Jesús pasan una serie de cuestiones bastante interesantes y una de ellas es esta capilla en la que nos encontramos, que se recuerdan en algún momento, hemos dicho de nuestros reportajes, que originalmente era una capilla privada y que a la iglesia se le da la vuelta y se convierte en la capilla mayor de la iglesia. Pero hasta una fecha relativamente tardía, en el siglo XIX, era una capilla privada, es la capilla privada de la Archicofradía de arriba, la Archicofradía del Socorro. En este contexto pasa algo estupendo, que es un escultor tallista y escultor, Antonio de Rivera, le encarga tanto la realización del camarín como el juego de los retablos. Sabemos, porque está documentado y el archivero de la ciudad Pepe Escalante publicó hace algunos años, qué pasaba aquí anteriormente a estos retablos. Sabemos, como hemos mencionado, que el escultor Diego de Vega había tallado también los retablos primitivos de la iglesia. No sabemos nada más, sabemos el programa iconográfico, sabemos cuánto costaron, sabemos muchas cosas de ellos, pero no se conserva. En el siglo XVIII, y esta idea también vamos a aclararla, porque cuando hablamos de la ciudad de Antequera como una ciudad barroca, es un concepto que realmente no se corresponde. Es una ciudad barroca a nivel de arquitectura, pero a nivel del interior de los ajuares, con carácter general, estamos hablando de una ciudad rococó. ¿Vale? La mayoría de Antequera, o casi todo lo que encontramos en la ciudad de Antequera, es del siglo XVIII, en este caso de un barroco tardío, y posteriormente veremos con la familia de los primos la llegada del rococó. Entonces, en este contexto es cuando se le encarga a Antonio de Rivera. Antonio de Rivera es una figura desconocida, pero con mucha obra documentada. Realmente no es desconocida, sí que sabemos a lo mejor, o sabemos pocos datos biográficos de él, pero sí que sabemos muchas cuestiones relacionadas con retablos. Prácticamente tenemos casi una treintena de retablos relacionadas con él. Entre ellos, los que aquí comentamos. De este escultor, digo escultor porque sabemos que estaba
examinado como escultor y como tallista, con lo cual era una rareza en el contexto de la época. Las primeras obras documentadas de este tallista, escultor, son en torno a 1717, 1715, con los retablos de estepa de Santa Clara. Después tenemos varios retablos aquí en la ciudad de Antequera, pero ojo, es que este escultor trabaja en los yesos de Araceli, que no es cualquier encargo, y también trabajó en el retablo más importante de la ciudad, junto con el del Carmen, el de la Virgen de los Remedios. Pero claro, tiene el sentido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esta era la iglesia de los terceros, la patrona en el pleno centro de la ciudad también era los terceros. Pues él hace el retablo mayor de la iglesia de los Remedios, que ojo, es un encargo que le llega de otro tallista, Francisco Guerrero, que viene de Granada, y parece ser que hay un conflicto entre la cofradía y ellos y termina el retablo. Y de hecho en ese retablo veremos columnas salomónicas y en la parte superior del retablo de la Virgen de los Remedios de Antequera veremos el estípite. Estípite que será característico de la producción de Antonio de Rivera. Entonces, en este contexto, claro, dentro de la ciudad de Antequera tenemos bastantes retablos, varios retablos, vamos a un poco afinar, de este escultor, pero en el Portichuelo, en Santa María de Jesús, disponemos del juego de 3 retablos, que se hace, además los tenemos los 3 documentados junto con el camarín, hemos dicho 1724 y 1725. Primero se hace el camarín, que ahora tendremos a continuación un poco de explicarlo, pero con tranquilidad, y una vez que tenemos el testero cerrado, se hacen los 3 retablos. Tenemos el principal, que hace actualmente las funciones de mayor, y los 2 retablos laterales, que están ocupados por los titulares de la cofradía, es decir, están ocupados, preside la casa la Virgen del Socorro, en este portichuelo, en el pórtico hacia el cielo, el Nazareno y la Santa Cruz de Jerusalén, que es titular también desde el siglo XVI. El estilo de Antonio de Rivera es muy particular, aporta, digamos, que la visión antequerana de la historia del arte del siglo XVIII. Vuelve a sentir toda la fuerza. Vuelve la Liga Hypermotion. Únete a los mejores con PTV Telecom y disfruta de Zappy+, AMC Select y Mezzo por solo 4,95 € al mes. Llama ya al 1650 e infórmate. Cerrad la puerta y abrid el camión. Que empieza la fiesta. Sube la tensión. Voy a pujar por este. ¡Qué montón de basura! Levanta la mano, mueve un dedito, haz cualquier gesto. Aunque no sea bonito, no tengas miedo, ve despacito, no tengas miedo. Llévate el lotito. ¿Quién apuesta más? ¿Quién apuesta más? Solo en Break. ¡Cerrad la puerta! Esa fue la última vez que la vi con vida. Aún no me lo creo. Hay crímenes escalofriantes. El terror se apoderó de mí. Empecé a gritar. Que siguen sin resolverse. ¿Qué se nos escapa? Hasta ahora. Trabajamos mucho para poder arrestarlos. He esperado 30 años y voy a llegar hasta el final. Casos sin resolver. Solo en Crime. Will Smith en estado puro. Acción y risas explosivas. Gamberradas a toda pastilla. Lágrimas tiernas y besitos dulzones. Hasta podría hacer de mejor padre del año. Bad boys, what you gonna do? Bueno, casi. En abril, nuestra estrella es Will Smith. El domingo. Ha dicho el domingo, ¿no? Todos los domingos en Canal Hollywood. Y nunca me cansaré de hablar de la personalidad escultórica, de la personalidad de los retablos de la ciudad antequera. Cuando vemos estos retablos, lo primero que nos llama la atención es lo bueno del dorado. Es un dorado de un quilataje muy alto y esto en general es una característica de la ciudad antequera. Nuestros retablos están muy bien dorados, nos gustaba lo exuberante, pero ojo, no lo exuberante en el concepto del retablo del Salvador de Sevilla. Es decir, es un concepto exuberante muchísimo más pausado, muchísimo más calmado. Son retablos
muy arquitectónicos, en los que la hojarasca nunca se pierde, pero nos marca perfectamente la estructura. Tenemos que decir también, para un poco ubicarnos en el contexto, que el siglo XVIII antequerano, digamos que tiene una triple clasificación. La primera mitad, o los primeros 30 años aproximadamente, estarían marcados por la personalidad indiscutible de Antonio de Ribera, y esto sería uno de los casos paradigmáticos. En la segunda mitad del siglo XVIII, los años centrales, tendremos la figura de los primos que hacen los retablos del Carmen, por ejemplo, y al final del siglo XVIII tenemos la figura de Antonio Palomo, un personaje bastante interesante porque supone la llegada del clasicismo en la ciudad antequera, que nosotros lo vamos a recuperar anteriormente porque fue padre de una famosa bordadora, Antonia Palomo, que bordó para esta casa, por ejemplo, el manto negro, la túnica corta del Cristo, ¿vale? Haciendo un poco esta aclaración, volvemos al tema de los retablos. Como decíamos, es un retablo arquitectónico, nunca se pierde la forma, es muy fácil de leer estos retablos. Son retablos con poca presencia escultórica, salvo en el retablo del Carmen de Antequera y en el retablo de la Virgen de los Remedios. En general nuestros retablos presentan esculturas los justitos, se concentran muy específicamente en el titular del retablo. Pero dentro de esta simplicidad, que no lo es, ocupan, por ejemplo, cuestiones importantes. Se realza la imagen totalmente, claro, es que la Virgen ya presidía con el camarín, pero hay un elemento que es totalmente característico de la ciudad antequera y de Antonio de Ribera, que es el estípite, que es esa figura sustentante en el retablo, que en el central podemos ver que son troncopiramidales invertidos, quizás más tradicionales, pero claro, ya en la parte superior vemos ese rompimiento con esa forma de cogollos invertidos que hacen forma de tulipán, que es una rareza. Pero claro, en los dos laterales, tanto en el de Nazareno como en el de la Santa Cruz, podemos ver un estípite que simplemente es un delirio arquitectónico, porque a nivel compositivo sería imposible que si eso fuese una columna real se sostuviese, ¿no? Vemos que tiene una primera parte muy estrechita, claro, el del central era bastante voluminoso en tamaño, pero esa pequeña parte del estípite, que también es troncopiramidal invertida, se ha reducido a lo mínimo, y a partir de ahí empieza un juego de volumen entre tulipanes. Aquí sí que podemos ver, por ejemplo, los angelitos que hacen el cerramiento de una de las partes, y continúa con esas formas invertidas, etc. Vemos ménsulas, vemos parte arquitectónico y el desarrollo que conecta con la parte superior del retablo. Es quizá esta, sin lugar a duda, Alejandro, una de las peculiaridades más importantes del retablo antequera en el siglo XVIII, y que además estos retablos son exponentes de estas características. En el desarrollo de la obra de Antonio de Ribera podemos encontrar mucho de esto, pero quizás aquí, en esta fecha tan temprana, 1724, 1725, el estilo de Antonio de Ribera está plenamente definido y será el que se marque la ciudad en los años venideros. Encontramos a Antonio en la sala que antecede al camarín de la Virgen del Socorro, ¿no? Bueno, realmente, Alejandro, nos encontramos en la Puerta del Cielo, en esta casa de Dios y Puerta del Cielo, como estamos viendo en la inscripción que nos precede. Es un sitio importante y lo tenemos que enlazar con una idea que nosotros ya hemos mencionado. Si recuerdan, al principio mencionamos el concepto de la cátedra de gramática. Esa cátedra de gramática, que se funda en 1504 en la Colegiata, será algo de vital importancia, porque empezará a definir un nuevo concepto que posteriormente, con la Sociedad Tridentina, vendrá a marcar como el barroco, como la urbe, como los conventos, como las capillas tribunas que nosotros ya mencionamos, vienen a configurar una serie de hitos en los que los antequeranos empiezan a escribir una serie de literatura. De hecho, conocemos varios textos en los que hablan de la Antequera como la Nueva Jerusalén y como la Nueva Roma, y además la equiparan a aquella en sentidos equivalentes, que tenemos un desierto, que tenemos 7 colinas, etc. Y claro, en este contexto, si Antequera es la Nueva Jerusalén, no podía faltar el sitio donde la Virgen asciende a los cielos, que es lo que vamos a ver en el camarín de Antonio de Ribera de 1754. Esta idea cobra todo el sentido porque nos pone de plena vigencia, como años después de ese siglo XVI hasta a la actualidad del siglo XVIII, se trabaja el concepto para crear la ciudad antequera, que no era poco, es decir, que era la Nueva Jerusalén, la Nueva Roma, no era cualquier concepto. Y es lo que podemos ver aquí. Es un sitio muy especial. Estamos ubicados en la cabecera del convento de los Terceros, el colegio de Santa María de los Jesús, presidido por la Virgen del Socorro, que además, hasta aquel momento, era la parte más alta de la ciudad. Lo que hay por encima actualmente urbanizado es una cuestión de los años 80, 60, 70, 80. Hasta aquel momento tenemos que entender este santuario como fue Archidona en Gracia, como fue Araceli y como fue la Virgen de Gracia en Cabra. Es decir, estamos encima de una colina y presidía toda la visión. Y en cierta manera hay una unidad visual entre esos diferentes santuarios marianos conectados. Claro, la visión es totalmente distorsionada, pero sí que es cierto, tenemos la magia de que nos encontramos en este acceso al cielo y casa de Dios, porque es el vientre de la Virgen María. Debajo, de hecho, debajo no estaba el sagrario que ella cobija en toda su plenitud.
justo en el espacio de esa nueva Jerusalén que nos has detallado anteriormente, donde nos preside la Virgen del Socorro en su portentoso templete dieciochesco. Alejandro, tenemos la oportunidad de ser parte de esta corte celestial imaginaria que Antequera inventó para la Virgen del Socorro. Hemos explicado anteriormente la puerta que da entrada, que este es el pórtico hacia el cielo, es decir, los antequeranos, esa idea de la Nueva Jerusalén, buscan este sitio para que la Virgen ascienda a los cielos, y lo hace de manera simbólica, pero también de manera física, porque se encuentra en la parte más alta de la ciudad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se relaciona visualmente con todos los puntos que hay en la ciudad. Claro, aquí, cuando hablamos de este espacio, que además podemos ver la perspectiva total de la iglesia, era un espacio cerrado, era un espacio íntimo, era un espacio donde nadie subía prácticamente, era un sitio totalmente cerrado. Es el barroco pleno, es decir, nos encontramos una composición arquitectónica que cuando la vimos por fuera, al final de nuestro primer plano, al comienzo del programa, era una caja totalmente cuadrada, de ladrillo, que nos engañaba totalmente lo que estábamos viendo, y de repente cuando hemos pasado el portacoel y la puerta hacia el cielo, nos encontramos en la Cámara Santa, en el Santo Santorum, con la Virgen del Socorro presidiendo el arca en el sentido del vientre del sagrario que está debajo nuestro, y la parte superior, que todo lo que estamos viendo es una alegoría de la ascensión de la Virgen al cielo. En el fondo podemos ver un complejo programa iconográfico relacionado con la corte celestial, y claro, es que es en el sitio donde la Virgen sube. Tenemos que destacar varias cosas. Primero, que al igual que el juego de retablo está realizado por Antonio Rivera, pero un poquito antes, en 1724, mientras que el juego de retablo se hace en 1725. Prácticamente se hacen en paralelo, pero primero se hace en la caja del camarín, que tenemos perfectamente además documentado, y conservamos el contrato tanto del camarín como de los retablos, y posteriormente se van haciendo los retablos. El camarín tiene varias partes. La primera sería el templete central en el que se sustenta la Virgen, que además refleja esa idea del Apocalipsis, equiparándola con la imagen del Apocalipsis, con la media luna a los pies. Y en este sentido también Antequera se adelanta siempre al dogma de la coronación de la Virgen, o la idea, mejor dicho, de la coronación de la Virgen, porque es lo habitual que en los templetes antequeranos la Virgen aparezca coronada. Tenemos que mencionar también, igual que vamos a hacer con el trono, que lo mismo que existen tronos de Cristo y tronos de Virgen, existen camarines de Cristo y camarines de Virgen. Son totalmente diferentes, conceptualmente son diferentes, y es una de las particularidades. Tenemos que decir, Alejandro, también desde el punto de vista arquitectónico, que Antequera no tiene de hecho ninguna capilla sacramental. No se gastaron el concepto, por ejemplo, que podemos ver en algunas partes, en Priego o en Lucena, con San Mateo. Alejandro, esta situación no se da en Antequera. En Antequera, el gran desarrollo de la ciudad se produce en los camarines, especialmente los marianos. Hay algunos crestíferos, como el Cristo Caído de la Hermandad Servita en el convento de Belén, que es totalmente diferente a lo que estamos viendo aquí, pero esta idea de camarín abigarrado, lo más cercano está en Lucena. Es decir, está en Lucena, en Araceli, que el concepto de camarina, a pesar de que es el mismo escultor, no es el mismo que este. Bueno, en Lucena nuestro escultor hizo la embocadura de la embocadura de los yesos de la parte superior. Pero claro, aquí Antonio de Rivera se nos está manifestando como un maestro total, porque es capaz de esculpir, pintar, dibujar, crear y transformar un espacio netamente desornamentado, netamente plano, en algo artificial, claro, para construir esta corte celestial, con estos angelitos que, por cierto, son una preciosidad ahora cuando tengan la oportunidad de verlos en los planos, que además acompañan a la Virgen cada año religiosamente, bajan desde el cielo a ese otro cielo mundano que es el palio de la Virgen, es decir, son los angelitos que la acompañan tanto en la coronación del camarín como en la peana de procesión, con lo cual esa idea bonita porque siempre están acompañando a la Virgen del Socorro. Hemos hablado de ella, de la infinita presencia que tiene en este camarín y el empaque que tiene cuando la podemos ver tan de cerca. Y si hablamos de rasgos de personalidad de la Semana Santa antequerana, indiscutiblemente el trono procesional de Mariano es uno de los más característicos, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos, Antonio, sobre las tipologías y las características de los tronos marianos antequeranos? Alejandro, lo primero que tenemos que tener en cuenta que esta es la arquitectura móvil a la cual la Virgen hace su estación de penitencia. Hemos hablado de cómo en el camarín la acompañaba la corte celestial y como posteriormente esos angelitos se trasladan también a la peana de salida, con una peana del siglo XVIII, que además es una peana, que ahora la vamos a comentar, permanece de manera invariable en todos los grados de la Virgen, siempre aparece la peana. Pero ¿qué tenemos que contar un poco porque tenemos, antes de hablar de manera específica de este palio, tenemos que entender el concepto de palio antequerano, porque además en Antequera tenemos palio de Cristo y palio de Virgen, y conceptualmente son totalmente diferentes, ¿no? Lo primero que tenemos que mencionar cuando hablamos de un palio antequerano, nosotros vamos a intentar hacerlo de manera rigorista totalmente, es la calidad. Es decir, lo mejor
hecho por los mejores. Algo que se ha perdido en todo el siglo XX y en todo el siglo XXI, y lo comentaremos después. Tenemos que hablar del concepto de diseño, un concepto de diseño uniforme en el que se buscaba integrar lo más armoniosamente posible ese discurso mariano que se pretendía contar, que es una de las grandes características de los tronos de palio antequeranos. Y una de las cosas que me llaman poderosamente la atención es la falta de candelería, ¿no? ¿Por qué los tronos antequeranos están concebidos para no llevar candelería? Bueno, tiene su explicación, si me permite, lo vamos a ver con rotundidad cuando veamos, lo vamos a ver en paralelo, pero en esencia es porque los tronos antequeranos estaban pensados para ser los tronos de palio, para salir a la luz del día. De hecho, las cofradías de arriba y de abajo salen el Viernes Santo prácticamente a las 8 de la mañana. Por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, salen las cofradías del Santo Entierro y del Santo Crucifijo. Por esa idea, en esencia, no tienen los tronos antequeranos candelería, es decir, pero mucho más complejo todo el proceso evolutivo, porque esta peana gigantesca que estamos viendo que ocupa el centro del trono, el trono está desvirtuado, es decir, tiene varias ampliaciones. En origen, primero no hacía falta y después que no había sitio donde ponerla. Y ya analizando más concretamente el caso del trono que nos preside, el trono de la Virgen del Socorro, ¿qué podríamos decir sobre él? Bueno, si me permite, vamos a dar Alejandro, algunos conceptos que vamos a necesitar para comprender esta máquina procesional que tenemos a nuestra espalda, ¿no? Lo primero que tenemos que es trazar una periodización de cómo evolucionan los palios antequeranos. Tenemos documentación para hacernos una idea desde el siglo XVI-XVII hasta la actualidad aproximadamente, qué ha pasado con todo esto. Lo primero que tenemos que hablar es de una primera fase, que será en torno al siglo XVI-XVII aproximadamente, que es cual supone una fase de configuración. En esa primera fase la documentación habla de que a las peanas se le incorpora el palio. Es decir, ese peano poco a poco se va haciendo más vertical y desarrollaremos el mensaje apocalíptico, que será una de las características iconográficas, porque estas máquinas procesionales en esencia no presentan iconografía aparente, pero es una iconografía oculta porque todo el conjunto refleja esa idea. Es decir, la idea es la Inmaculada Concepción, que ya Antequera era pionera, como Andalucía en general, de defender el dogma y la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, en esa primera fase un poco se van incorporando palios a las peanas, se va buscando un poquito la verticalidad y se va configurando el mensaje apocalíptico. Una siguiente etapa aproximadamente ocuparía el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, que es la consolidación plena del palio antequerano. Es un palio antequerano totalmente vertical, es un palio antequerano en el que se busca la luz, no hay candelería, eso pasará en la tercera fase, y después es un palio en el que no caben más cosas. Y en este sentido, ¿por qué? Porque veremos que la peana ocupa el centro de todo el cajillo, un cajillo que tenemos que imaginarnos ya empezar a entrar en memoria, es la mitad del que estamos viendo aquí, es decir, cajillo y la altura, el propio diámetro. En el devenir de esta historia de la clasificación de los palios antequeranos, la siguiente fase a la que tenemos que mencionar, la tercera, será ya en el siglo XIX. Totalmente consolidado el mensaje apocalíptico, las ondas cortas, el cajillo pequeñito, es decir, empezaremos con la ruptura y llegaremos a la cuarta fase que tiene su apogeo en los años 50, cuando este trono y el del trono de la Virgen de la Paz se amplían. Claro, la imagen que estamos viendo actualmente de este trono está totalmente distorsionada porque lo estamos viendo en palio prácticamente el doble y en andas el cuatriple, ¿no? Aquí tenemos que entender esto, que eran unas anditas cortitas y era un palio que prácticamente la mitad. Esa fase también es importante por otra cuestión, que será la búsqueda de la noche. A finales del siglo XIX se produce la ciudad antequera, que sin lugar a dudas es el acontecimiento más importante, más trascendental de la historia de la Semana Santa antequera, porque condicionó todo lo que estuvo por pasar luego, ¿no? Que fue pasar de buscar el día a buscar la noche. En ese momento de repente no teníamos cómo iluminar los tronos y pasa esto que estamos viendo aquí, los tronos, las peanas antequeras se llenan de mecheros, que era el término que se utilizaba tradicionalmente en la ciudad antequera, que además hasta hace muy poquito tiempo estaban iluminados con acetileno, porque hacía frío, hacía viento y se apagaba la cera natural. La cera natural se ha incorporado hace relativamente poco a la ciudad antequera, por lo menos para los tronos. Claro, en este concepto se rompe el mensaje apocalíptico, ya no tiene sentido ser vertical, la idea del trono y son tronos totalmente horizontales. Y entraremos en ese siglo XX donde empieza a pasar los desórdenes estilísticos y artísticos, porque esto no se entiende, esto se configura en un momento, en un contexto, claro, y tiene unas características que no funcionan en la actualidad. Los tronos antequeranos del siglo XXI adolecen cuando no presentan la gigantesca peana de la Virgen del Socorro, todos adolecen de lo mismo, de un espacio perimetral gigantesco que habría que llenar de candelería.
¿Qué podríamos decir sobre las características formales del trono antequerano? Bueno, Alejandro, tenemos la oportunidad de hacer una clase de Historia del Arte en el lateral del palio de la Virgen del Socorro, que nos va a permitir comprender muchas cosas que están normalmente mal interpretadas, ¿no? Vamos a intentar ubicarnos en el contexto, vamos a hacer composición ignaciana del lugar. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginarnos esto como debió ser originalmente. Para ello, imagínense este gigantesco palio que aproximadamente le cortamos la mitad. Para ese sería el primer ejercicio que tienen que hacer para entrar en composición ignaciana del lugar. A la mitad, el palio, en toda su orientación, la parte oriental, le quitamos la mitad, ¿vale? Una vez que tenemos quitado esa mitad, nos quedamos con esa mitad solamente. Vamos a pensar también que el cajillo no existe y que existe una pequeña moldurita pequeñita. Entonces nos seguimos ubicando. Como tenemos ya la mitad solamente del palio, vamos a pensar que esta peana está puesta en el centro de lo que nos queda. Y aquí empieza ya entonces el estilo antequerano, ¿vale? Ojo, estas andas no existen tampoco tal cual están, ni el tamaño que tienen, ¿vale? Entonces hemos quitado el palio, lo hemos cortado a la mitad, hemos cortado el cajillo, que no existía porque era un pequeño marquito, y la peana la hemos movido entera a lo que nos queda. Ahora tenemos un espacio prácticamente cuadrangular en el que la peana ocupa todo el espacio. Esa es una de las principales características del estilo antequerano. En ese espacio no había cabida para la cantelería. Claro, no la necesitaban porque hemos dicho anteriormente que estaban pensados para salir con la noche. Es decir, para salir de día. Para salir de día, entonces no necesitaban la candelería y no había hueco para ponerla. Eso cuando en los palios modernos tendremos ese problema, que queda mucho espacio por delante y las cofradías antequeranas siguen empestiñadas en poner candelería. Pero es que el concepto es diferente. Entonces, nos imaginamos el palio cortado por la mitad, imaginamos ya la peana perfectamente ubicada. Eso nos da a entender ya otro tipo de cuestión. El famoso manto antequerano nunca fue corto, y de hecho el manto de la Virgen de los Dolores y el de la Soledad no es corto. Cuando lo vemos cae en la cola por detrás. Ahora también tenemos el concepto erróneo de que los mantos antequeranos son cortos, y es un error realmente. Esa idea la tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar esta cuestión. En el siglo XX, cuando se amplía este palio y el de la Virgen de la Paz en torno a 1950, se amplía el palio, se ubica la peana en el centro, pero no se amplían los mantos, por eso se quedan cortos. Entonces esa idea la tenemos que tener en cuenta, cuando en esta parte cuadrangular el manto caía perfectamente por la cola. Más cuestiones que tenemos que tener en cuenta para explicar este estilo antequerano, lo que debería ser su estilo prístino, ¿no? Es que la peana está en el centro, en la barra del palio, los varales, que es el término correcto, las barras del palio, ocupa la peana, es decir, no hay espacio entre la peana prácticamente y la vara del palio. La vara del palio tiene muchísimas particularidades en el contexto antequerano. Siempre tiene una base de madera que es estrechita y alargada, realmente es como rectangular con la talla sobrepuesta, y después tiene una pieza que hace como de elemento sustentante, ¿vale? A partir de ahí empieza la sucesión de plata y madera. ¿Por qué? Porque en Antequera, el estilo antequerano lo que nos dice es que las barras del palio, los varales del palio, son alternancia de cañones, que es el término que se utilizaba en la documentación, cañones de plata y normalmente de madera. Hay cofradías que los nudetes que vemos entre pieza y pieza eran de madera. Actualmente tenemos algunos que son de metal, pero en origen eran de madera. Y ojo, el interior de la barra del palio era de madera también, con lo cual el palio bamboleaba. Por eso después el paso de la carrerilla, que nosotros ya conocemos, era proclive, como el trono no llevaba patas, se movía a la carrerilla, que se moviesen bamboleando, porque era de madera. En el siglo XX son ya gavillas de metal, ¿vale? Entonces, en esa alternancia de nudetes entre plata y oro, que es una de las características, por cierto, también la combinación entre la madera y la plata. Si seguimos subiendo hasta la parte de arriba, encontramos otra de las características más interesantes del palio antequerano y que se conserva ya realmente en pocos sitios. Normalmente todos van coronados por un capitel, como podemos ver aquí, en este sentido, y sobre ese capitel se colocan las bambalinas. Esas bambalinas tienen una particularidad muy interesante, que son dobles. No es una única pieza que está por fuera del varal, sino que el varal son dos piezas metidas entre... los varales son una pieza metida entre los dos paños interiores, que aquí se llamaban toldillas, ¿vale? Entonces, como podemos ver, vemos los diferentes varales que están metidos entre las dos toldillas, que era el término correcto propio del vocabulario. ¿Todos los palios antequeranos tienen bambalina doble? Todos los palios antequeranos tienen bambalina doble. Bueno, es un rasgo. Es un rasgo. Los antiguos sí. En la actualidad no. Por ejemplo, la Virgen del Consuelo no lo tiene. Y tendríamos que comprobar el de Veracruz, que ahora mismo me falla el dato. Pero, por ejemplo, hay otras que no lo tienen. Es decir, sí que en origen era era la cuestión. Era una toldilla doble en el que el varal estaba por fuera. Si continuamos mirando hacia arriba, pasan muchas más particularidades para hablar de este palio. Estaban coronados por una cornisa,
que como podemos ver aquí, que es también una de las características importantes del palio antequerano. Esta cornisa tiene un desarrollo diferente según el contexto, en el que vemos aquí, vamos a comentar posteriormente, alterna también la plata con el metal. Podemos encontrar solamente de madera, o sí que era más generalizado en los antiguos la plata. Tenemos que tener en cuenta que en Antequera se conservan 4 palios antiguos, 2 de ellos distorsionados, que son el que estamos viendo, con las ampliaciones del siglo XX en el contexto de otra época, el de la Virgen de la Paz, la Virgen de la Soledad y la Virgen de los Dolores. Los 4 restantes están como hechos o se están creando en la actualidad. Pero claro, hacer una máquina de este tipo hay que entenderla conceptualmente, porque es que esto estaba pensado para salir a la luz del día. Si no entendemos todo este proceso evolutivo que hemos ido añadiendo, nunca lo comprenderemos. Pero es más, un detalle más, que no nos olvide, los palios antequeranos no llevaban cabezas de varal. Quizá en algún caso se detecta en las fotos antiguas una pequeña piececita, pero no era lo normal. Incluso si la llevaban, no la llevaban todas. Eso es otra característica. Y por último, mencionar que el anda, estas andas que estamos viendo en la actualidad, claro, si el palio era prácticamente la mitad del que estamos viendo aquí, las andas sobresalían por delante y por detrás como 1 o 2 personas, no mucho más, se fueron haciendo un poquito más grandes a lo largo del siglo XX. Con toda esta idea podemos tener unos conocimientos básicos para entender qué es un palio de estilo antequerano. Y ya más concretamente, centrándonos ya en el conjunto procesional de la Virgen del Socorro de Antequera, ¿qué es lo que más podríamos destacar de este conjunto procesional? Bueno, todo lo que hemos mencionado anteriormente, Alejandro, nos ha permitido poner de manifiesto cuáles son los caracteres formales e iconográficos del paso de palio antequerano, y es de justicia hablar un poco de las características de este, ¿no?, que resume a la perfección todo lo que hemos mencionado anteriormente, y tenemos que sumar esa ampliación, que es la última gran ampliación que se hace en los años 50. Para entender este palio, primero tenemos que entender el primigenio que tuvo la Virgen, que se estrenó en torno a 1820, es un palio de Antonio Palomo. Antonio Palomo fue la hija del que nosotros ya conocemos, Antonio Palomo, que le hacía los diseños a la hija. El retablista Antonio Palomo le hacía los diseños a la hija, con lo cual era algo bastante interesante, ¿no? Entonces la Virgen del Socorro tiene un primer palio completo con manto, porque Antonio Palomo, actualmente la cofradía conserva 2 mantos, el manto azul y el manto negro. El manto negro hacía juego con el palio primigenio. Ese manto se sigue conservando y lo hace también Antonia Palomo, ¿vale? El que estamos viendo actualmente es el segundo palio que se le hace, que es el palio azul, aunque no lo parezca, es azul, y con el manto a juego azul también, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si volvemos al primero, cuando se decía hacer en torno a los años 60 del siglo XIX, se decía hacer el segundo palio, el primero pasa al Nazareno, y ese palio después será el que se vende en la Cofradía de la Soledad de Mena de Málaga. Es un dato importante, y en este contexto se mantiene el manto negro que ya existía, que tiene un estilo totalmente diferente al que estamos viendo, y se empieza a gestar hacer un diseño nuevo. Y en este caso se busca un diseñador para hacer el conjunto. Este conjunto se proyecta aproximadamente en torno al año 68, en 1878, y se termina en su plenitud en el año 74. Desde entonces el palio prácticamente ha estado invariable, no es la palabra, pero sí en el concepto, y lo que podemos ver son las diferentes partes que se han ido añadiendo. Originalmente el palio tiene 5 barras, luego tiene 6 y luego tiene 8 barras de palio. Una de las grandes características de este palio, que en cierta manera lo diferencian de otros, tiene que ver cómo están resueltos los bordados, porque están resueltos alternando bordados con metal. Y es una característica bastante interesante, que aquí podemos ver también en el interior como en el exterior de la bambalina. El manto azul no presenta esta cualidad, pero sí que es una de las características más interesantes. Y otra cuestión que quiero destacar es que desde tiempos inmemorables, desde principios del siglo XVIII, la peana aparece en todos los palios que ha tenido la Virgen del Socorro. Aparece esta peana majestática, que además es una peana piramidal. En Antequera existen peanas de carrete y peanas de copa. Esta, por tipología, es una peana piramidal. La de la Virgen de la Paz, de la Cofradía de abajo, es una peana de copa, mientras que la de la Virgen de los Dolores es una peana de carrete. Con todo esto, para finalizar, tenemos que decir que nos encontramos ante una máquina procesional de una calidad insuperable, que ha sido capaz de aguantar bien el peso del tiempo, que se ha adaptado bien a las circunstancias. En ese cambio del siglo XIX al siglo XX, claro, aquí la peana era muy grande, no adolecía esa problemática que hemos mencionado anteriormente. Aún así, se optó por la iluminación muy inteligentemente de rellenar de mecheros todo lo que eran los cuerpos entre varales, y gracias a eso se pudo buscar la noche, que como hemos dicho anteriormente es uno de los acontecimientos históricos más importantes de la Semana Santa de Antequera. I could feel it, 'cause I loved you. Can eclipse it, it goes on.
Antonio, ¿qué podíamos ya decir como conclusión de esta detallada visita que ha analizado el patrimonio histórico, artístico y devocional de la Archicofradía del Socorro de Antequera? Quizá yo me quedaría, Alejandro, con la idea de que para los antequeranos hace 500 años este portichuelo, este pórtico hacia el cielo fue la nueva Jerusalén y fue la nueva Roma, que en esta casa vive la Virgen del Socorro y que nos lleva gobernando de hace 500 años desde este camarín que nosotros hemos podido visitar. Pero también me gustaría recordarle a todo el público que también vive este bello nazareno, este guapo antequerano, que tiene unas manos delicadas, un ojo exuberante y una presencia infinita en la ciudad de Antequera. Muchísimas gracias, Antonio, y animamos a todos nuestros telespectadores a que conozcan in situ las bondades y las grandezas de esta gran Semana Santa de Antequera. Un sonido precioso, caballeros. Sí. 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 Muy bien.